Bueno, nosotros estuvimos haciendo, creo que llegamos hasta la tabla 3. Estuvimos añadiendo nomás una situación en donde tendríamos que estar viendo en una sola hoja varias tablas y habíamos visto esa situación en donde si crecía una de las tablas o se modificaba una de las tablas, la otra le iba a molestar. Entonces, para evitar un poco molestarse entre tablas dinámicas en una sola hoja, una de las opciones era insertar filas o columnas, y a partir de ahí, digamos, manejarnos entre eso. Habíamos visto que podíamos hacer con la opción de ocultar y mostrar, la otra era con la opción de agrupar y desagrupar, y después vimos una tercera y última opción que fue con la ayuda de hipervínculo. Entonces vimos un poco lo que significa usar hipervínculo, y a partir de ahí vimos que podíamos hacer un índice y luego de ese índice pasarnos a las siguientes tablas. La idea, uno, era tener tablas en diferentes hojas, pero después justamente vos preguntaste si es que podíamos tener en una sola hoja nomás y que ese índice vaya siendo vinculado, digamos, a cada una de las demás tablas. Nosotros después le poníamos a cada tabla también una opción de volver al índice más arriba, ¿verdad? Con un carácter X. Y bueno, y con eso finalizamos la clase anterior. Creo que llegamos a terminar ese tema de los vínculos en todo el índice y en todas Sí, las tablas, ¿verdad? Bien, sí, sí, sí. perfecto. Creo que después también mencioné que la tabla no es solamente no es la tabla, el hipervínculo no es solamente para movernos entre archivos de Excel, también entre diferentes archivos de Excel y entre otros tipos de archivos fuera de Excel, no sé, PowerPoint, Word, PDF, inclusive a páginas web. Y nada, vimos todo el espectro, digamos, de lo que significa usar vínculos, ¿sí? Bueno, a partir de acá, lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a la tabla dinámica 4. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Puedes arrancar leyendo y vamos a ir haciendo otra vez punto por punto. Dale. Crear una tabla dinámica a partir de esta pantalla, de esta planilla, en esta hoja en J12. Bien, vamos a arrancar posicionando entonces en J12. Y una vez que estamos en J12, vamos a insertar la tabla dinámica. Bien, excelente. Muy bien, muy bien. Luego, Mm, ¿dónde se fue nuestro...? Qué raro. ¿Será que se...? Bueno, insertarle el Espera morra. cuando... No sé qué Sí. le habrá pasado. Yo al menos lo que veo, ahí apareció. Bueno, ahí está. Eso, ahí sí. De lujo. Ya está la tabla. Veamos qué más pide. Nombrar la nueva tabla dinámica creada como TD4. Bien, ¿cómo era que cambiamos el nombre de la tabla? Espera que... Por acá. Ahí mismo. Muy bien, ¿Verdad? excelente. No, ahí donde dice tabla, ahí. Eso, T de Primero. 4 Enter siempre. Bien, ¿qué más? Que la información de la tabla pueda darse por fecha. Fecha Ujú, y monto. Me muy parece bien. el código este lío. Como siempre, él en esta versión agrupa sin que nosotros le pidamos, ¿verdad? Entonces, creo que había explicado cómo hacer para ver solamente las fechas cortas y no los años o los grupos en años y en meses, aunque acá pide luego agrupar en años y meses. Entonces, quiero mirar nomás si el otro grupo, el que no es año, dice que es trimestre. Entonces, tenemos que entrar dentro de la opción de grupo en este caso. Entonces, quiero que te posiciones en la tabla dinámica en uno de los años y le des un clic derecho. Al estar en el año, ahí por ejemplo no te muestra ninguna opción de agrupar porque el clic derecho se hizo en un importe que, si bien está como numeral, forma parte de los datos del campo de valores. Entonces el clic derecho habrá que hacer en la celda de la fecha de año. Ahí sí sale la opción de agrupar. Entonces vamos a entrar en agrupar. Y al entrar en agrupar, vamos a entrar en el panel que está seleccionando años, trimestres y meses. Meses es correcto que aparezca trimestre, lo que vamos a sacar de esa selección. Entonces vamos a hacer clic, eso, y al darle a aceptar, ahí tendría que verse
solamente meses y años. Bien, hasta ahí tenemos los meses y los años, solo que nuestros importes están como fecha larga, entonces eso le vamos a configurar también para que aparezca como número. Bien, excelente, ahí ya estamos. Y ahora, no sé si pide algo más después de agrupar. Bien, colocar los separadores de miles ya le pusimos. Símbolo de guaraní es lo que no le pusimos todavía. Hasta acá creo que no mencionamos todavía cómo poder hacer eso. O no sé si ustedes ya hicieron, no recuerdo. Entonces vamos nomás otra vez en el formato de número, en esa opción del clic derecho que vos entraste. Pero en ese momento veo que esta pestaña solamente muestra en el formato de número y no me muestra con las opciones de seleccionar un símbolo, a no ser que pase a moneda, que está en la categoría de la columna izquierda, abajo de número, no, en este mismo panel, pero a la izquierda, allá Ah, arriba, eso. ahí, perfecto, ahí sí se ve el símbolo, solamente que en moneda el símbolo está a la izquierda y quiero ver un poco qué pasa si seleccionas contabilidad, que es la otra categoría que también está debajo de moneda y también está a la izquierda, bien. Entonces después vamos a ver qué diferencia hay entre moneda y contabilidad. Pero seleccionar nomás uno de los dos, no importa cuál, darle a aceptar y ahí vamos a ver que guaraní está siempre a la izquierda de cada importe, solo que está pegado aparentemente a cada importe. Entonces, si vos entras y le cambias ahora al formato de moneda, perdón, contabilidad, al darle a aceptar, vamos a ver que si bien está el Mm, símbolo, se va a pegar, pero a la izquierda de la columna y es como que no importa qué importe tenemos en la columna, todo está siempre visible hacia la izquierda al menos. Eso es la diferencia entre uno y otro. Entonces, a partir de ahí, no sé, cualquiera sea el que vos quieras ver, ya sabes cuál de ellos usar. Y si bien hasta acá nosotros habíamos hecho un ejercicio donde le cambiamos la información de la base de datos para actualizar en la tabla dinámica y habíamos visualizado también un gráfico de líneas, porque habíamos dicho que el gráfico de líneas se usaba cuando teníamos fechas. Entonces la idea es un poco reproducir eso, es decir, necesito uno, que inserte un gráfico en donde tratemos de ver una curva, ¿sí? Una curva que muestre, digamos, el ciclo o los ciclos económicos o financieros, y a partir de ahí entonces va a ser gráfico de líneas con marcadores, si se puede. ¿cómo eso? Allá El, arriba el tener los convin. tipos. No, no, no. Arriba tener los Ah, tipos de gráfico y el cuarto, contando izquierda a derecha, es un gráfico de marcador. línea con marcadores. ¿Qué es lo que hace este gráfico con marcadores? Que a la posición del dato en ese mes, en ese año, le pone un marcador y no es solamente una línea, digamos. El marcador es el circulito este que se muestra en cada mes, en este caso, para poder encontrar nomás cuál es exactamente el punto de cada información. Y hasta acá lo que estamos viendo es que porque en el eje o en el área de fila le tenemos tanto al año y a la fecha, tengo una sola línea. Nosotros habíamos dicho que si queríamos comparar, la idea era poder llevarla a otro lado a uno de los dos datos, o a año o a fecha. Pero antes de mover eso, lo que quiero es que modifiquemos un rato nuestra información en la base de datos. Quiero que te vayas otra vez a la base de datos y en la base de datos, no en la tabla dinámica, estamos luego ahí en la misma hoja, ¿sí? O sea, más a Ah, tu cierto. izquierda nomás hay que irse. Eso. Ahí quiero que escribas, no sé, una fecha. Ponerle la fecha eh, Este. de este año, o sea, 1 de enero del 2020, ponerle. Vamos a suponer que vamos a trabajar con valores proyectados. Entonces a eso doble clic para que rellene. Y el relleno ahora tendría que verse de a un día, pero en vez de, bueno, vamos a actualizar un poco ahí, vamos a mirar el gráfico, ¿sí? O sea, si yo actualizo y miro el gráfico, ¿cómo me muestra? Vamos a mirar un poco. Me muestra solamente de a 2 meses, ¿sí? En este caso, la mayor parte de mis datos son datos diarios, entonces es lo que hace es un resumen mensual nomás. Pero ¿qué pasa si, ojo que el ejercicio no me pide eso, yo nomás te voy a pedir, ¿qué pasa si en vez de verlo a eh, el año y el mes, yo también le pido ver día? Entonces quiero que entre otra vez en el grupo de fecha de esa tabla, en uno de los años, hacerle clic derecho y ahí vas a volver a entrar en agrupar y en agrupar vas a tener las opciones que, entonces quiero ver días también. Entonces vamos a tildar día, vamos a darle a aceptar y vamos a mirar. Decimos nomás que sí,
porque él me dice eso siempre que va a crecer la información, él nomás a los Mm. días me pone como el número, pero también me pone el mes, ¿sí? En vez de mostrarme solo el uno, por ejemplo, él me pone 1 de enero, pero eso es lo mejor porque es un formato de fecha que yo puedo cambiar también si quiero. Pero en este caso, lo que hice nomás fue para ver que cuando nosotros vemos días, inclusive en la tabla dinámica, esto también va a hacer que la línea se vuelva, digamos, como una línea de tiempo, ¿sí? En este caso, a propósito, pedí ver nomás días, ¿sí? Si no quiero ver el N o el Feb que está, digamos, visible en cada uno de los, si no quiero ver solamente el número, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Y acá puedes modificar, creo. Sí, vamos un poco. Primero vamos a intentar cambiar el formato de esas celdas que tienen esos números de 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, todos esos datos quiero que selecciones primero. Entonces vamos a seleccionar del 1 de enero hasta el 31, seguramente va a aparecer, hasta ahí. Y vamos a cambiarle el formato solo a eso. Vamos a ver si con formato nomás desaparece enero o no desaparece. Entonces vamos a inicio o clic derecho formato, igual nomás, como quiera. En este caso, más arriba tendría que estar formato de celdas, bien, ahí. Y vamos a ver si ahí hay uno que solamente me muestre el día y no el... Y en realidad no veo ninguno, ¿sí? O sea, por ejemplo, para entender nomás, el formato es del 1 de enero, pero yo no quiero ver el mes, yo quiero ver solo el día. Y acá no tengo, en el formato de fecha al menos no tengo ninguno que solo me muestre el número del día. ¿Qué pasa si Ah, me voy a personalizada? Vamos un poco un rato a personalizada. En personalizada, por ejemplo, si te vas hacia arriba o hacia abajo, como para buscar a ver si hay, si tenés una llamada, atender nomás. no, acá Ah, bueno, bueno. en mi casa. Entonces, creo que no se ve ninguno que solamente te muestre el día, a no ser que nosotros entremos a modificar un poco ese formato que nosotros ahora vemos, que de hecho debajo, arriba de la lista aparece así la estructura D barra M barra Y, Ah, 4 veces, ¿verdad? Vamos a borrarle todo y le vamos a dejar a la D nomás. Pero como puede tener, ahí vamos a probar a ver qué hace. Quiero que le des aceptar a ver si cambia o no cambia. No cambió absolutamente nada. Vamos a entrar otra vez porque quiero probar algo más. Entramos al formato y en vez de una sola D, quiero que le pongamos dos D, ¿sí? 2D a ver qué cambios hay. Si es que hay. No hay ningún cambio también. Entonces, para entender nomás, con el formato no estoy pudiendo eliminar a enero. Y ojo que enero forma parte de un dato que está trayendo automáticamente de la base de datos. Entonces, voy a hacer una prueba más. Acordate que yo había dicho, o no sé si dije hasta acá, que nosotros podíamos hacer el cambio de cualquier información de texto de la tabla dinámica, no así de los números. Y de los números me refiero a los que están en el área de valores. Entonces, voy a intentar hacer un reemplazo y hasta acá lo que quiero que desaparezca es el guión N, ¿verdad? Que de enero, ¿sí? Entonces voy a hacer en esa selección control L y control L me va a traer, digamos, al panel de buscar y reemplazar. acá mismo, pulsa el Ahí L. mismo, control L. Eso. Entonces ahí yo, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscarle al guión N, voy a escribir así, guión N, y voy a reemplazar con nada. Es decir, no le voy a poner absolutamente nada y a reemplazar con, y ahora me voy a ir al botón reemplazar todo. Voy a ver si me reemplaza o no me reemplaza. Y en este caso sí me reemplazó directamente. Bien, perfecto. Sería una solución. ¿Para qué hice esto? Simplemente para ver que en el gráfico afecta el hecho de ver solo el número del día, digamos, ¿verdad? A lo mejor yo digo, no, pues no quiero ver el número, yo quiero ver el día lunes, martes, miércoles, o sea, no sé, eso ya va a depender de qué es lo que exactamente quiero ver para que eso se muestre o no. Pero hasta acá estamos haciendo nomás un ejercicio de eliminar masivamente al mes. Quiero que hagas lo mismo con febrero y vamos a replicar un poco eso que estuvimos haciendo. Eso. Bien. Eso. Bueno, y ese por ejemplo te dice que no se puede. Ve un poco si seleccionaste desde ahí. ¿Seleccionaste desde ahí o seleccionaste desde el mes? No, Desde ahí. dice acá. Probá nomás otra vez. Ahí. Llueve. Espera que ¿Ya? me quede un ratito. Yo, bueno, acá al menos hay una tormentita. Voy a ver un poco si necesitan ayuda para meter unas cosas ahí que tengo afuera. Un ratito nomás, espérame, ¿sí? Sí, profe. Bueno.
Bueno, acá ya solucionaron. Ahí no llueve. No todavía. Ah, bueno, acá hace rato ya está lloviendo, dice yo ahora recién escucho. Bueno. No Ah, te cambia. no, John Fepton no cambia. Marley. ¿Por qué será? Me va a decir por este. No tendría que. Dragger. No tendría que. Y manual, vos, si te saca uno por lo menos, No. no te saca. Y te sigue manteniendo. Che, miran por el de arriba se quedó en uno. O yo no me veo mal. Ah, sí. ¿Qué pasó ahí? Control C tampoco dale. No sé nomás qué habrá pasado. Otra vez, eso. Ahí déjale. Bueno, en fin, hasta acá vimos nomás que una de las opciones con enero funcionó, con febrero ya no funciona. A lo mejor porque forman parte de un grupo. Pues no importa, dejémosle así nomás. ¿Por qué? Porque lo que ahora quiero ver es volver a hacer un cambio en la base de datos. Entonces quiero que te vayas a la base de datos. Quiero que vuelvas a hacer el relleno. Ese 1 de enero del 2020 que ya escribimos estaba bien, pero volver a hacerle doble clic para que se rellene de vuelta en toda la columna con la finalidad de ver nomás el botoncito ese que está ahí abajo, que es el de opciones de relleno. Entonces al entrar ahí, en vez de pedirle que haga serie de relleno, le vamos a pedir que rellene meses. Y al pedirle que rellene meses, entonces vamos a tener un cambio en la base de datos. Vamos a volver a actualizar la tabla. En el momento que pedimos actualizar la tabla, él va a volver a pedirme eso. Le decimos que sí. Vamos a mirar y ahí vamos a ver que de cada mes nosotros tenemos visible solamente el primero. ¿Sí? El primero de cada mes. Entonces, es como que no me sirve tener visible el día. Por lo tanto, ahora voy a volver a entrar en el grupo y le voy a pedir que desaparezca el día y le voy a dejar solamente al mes. Eso. Ahora sí tiene un poco más de sentido. Es prácticamente la misma curva que veíamos hace rato de forma diaria, pero ahora de forma mensual. Pero para que tenga más sentido aún, digamos, y poder comparar entre periodos, lo que vamos a hacer es justamente llevarle al componente a columna y podemos probar o llevarle primero a año o llevarle primero a fecha y ver un poco cómo se visualiza en mi gráfico, porque A finalmente columna. hacemos el cambio de los campos simplemente para que el gráfico pueda darme una visualización de varias líneas y que estas líneas sean básicamente comparables entre sí. En este caso vemos que los meses están en el eje de abajo y cada línea entonces corresponde a la curva de un año. Hasta ahí está fantástico. Quiero poder comparar 2020 con 2021, entonces ese filtro quiero que haga ya sea en la tabla dinámica o en el gráfico dinámico, no importa. Vamos a hacerle desaparecer momentáneamente los demás años, le dejamos a 2020, 2021 nomás. Este también. Ese no hace falta, ese en realidad él carga eh, porque él ya registró nomás información antes de, o la información original de nuestra tabla es 1 de enero del 2020 y no sé si el último dato de nuestra tabla, no de nuestra tabla dinámica, nuestra base de datos es ese 2 de septiembre del 2024. Puedes mirar un poco un ratito. Entonces él te muestra nomás cuáles son los valores, el más alto y el más bajo, por si necesites decirle mayores a esa fecha o menores a esa fecha, nada más que eso. Bien, ahí por ejemplo vemos las dos curvas, se pueden hacer un poco cambios de formato en el gráfico, van a ver veces que esa columna total no justifica que esté visible, a veces sí, a veces no, o sea, ya va a depender un poco de qué es lo que queremos ver, digamos, ¿verdad? Entonces, si esa columna total no quiero que se vea, ¿qué podemos Este. hacer? Esa, ¿qué se puede hacer para que desaparezca esa columna total? ¿Alguna idea? Ese se podía ocultar. No me acuerdo cómo. ¿Cierto? Se puede ocultar. Entonces, La- para ah, ocultar o trabajar con totales y subtotales, podemos entrar en diseño. Y diseño tiene un botón allá a la izquierda que muestra acá. totales generales para fila, para columna, para ambas filas o para ninguna. O sea, para fila y columna o para ningún, ni fila y columna. Entonces, ahí habrá que ver cuál es el que me sirve. A lo mejor sí me sirve ver por columna y no por fila. Entonces, en ese hipotético caso tendría que dejarle nomás al que está al final de diciembre, ¿sí? Y no al que está en la columna. Entonces va a ser activo ese sí. Entonces ahí a lo mejor sí me sirven los totales por año y no los totales por mes. Bien, por un lado sería eso, por otro lado también
Quiero ver un poco, para practicar nomás, ¿cómo era para poner una línea de tendencia, habíamos dicho? Em, ¿Qué era que había que hacer? Tenías que... ¿Esto no era? No, ese era el combinado. Después vamos a entrar otra vez para repasar un poco el combinado, pero en realidad acá era seleccionar. A ver, hay dos formas en realidad: o seleccionar la curva a la que le quiero poner la tendencia, o hacer un clic en el botón más, creo que me daba ese botón que está ahí a la derecha, tu gráfico arriba. También te da la opción de insertar línea de Ah, este. tendencia. De hecho, si le das un clic, él te dice sobre qué curva va a insertar la línea de tendencia, o puedes seleccionar ahí. En realidad sobre las dos vamos a insertar, pero seleccionamos primero una. Una entonces muestra sobre la del 2020 casi en el mismo color de esa curva, y el del otro va a tener que mostrarme también en el mismo color, pero del otro año, digamos, ¿verdad? Entonces, vas a seleccionar la curva naranja. En este caso, si le haces un clic a eso, ahí, y ahí se destildó línea de tendencia, entonces ahora va a aparecer. Y él trata de mostrarte también en el mismo color de la línea, digamos, del 2021, para poder visualizar y así ver, digamos, la tendencia. Los dos tienen tendencia positiva, es decir, se van para arriba, solamente que uno es más, tiene más pendiente que la otra, digamos, ¿verdad? Entonces, significa que en el 2021 probablemente vamos a estar mejor que en el 2020, sí, bien. Simplemente esas cuestiones que hacen que modifiquemos. Una cosa más, quiero que le agregues a la curva del 2020, quiero que le agregues los datos, la etiqueta de datos. Y así como dijimos nosotros, en este caso, como vos tenés seleccionado el gráfico y tildamos etiqueta de datos, se le agrega a todos. Pero si yo solamente quiero que se le agregue a una de las líneas, voy a tener que hacer la selección de la línea y a ese pedirle que se le agregue la etiqueta de datos. En este caso, sacarle nomás a todos. O al revés, ¿verdad? O sea, le tildas la línea que tiene y que no querés que tenga, le destildas y entonces él va a sacar, ¿sí? En este caso, al del azul vamos a ponerle, al naranja no le vamos a poner. Eso era. Y otra cosa más, nosotros habíamos dicho que podíamos reducir la cantidad de ceros. ¿Cómo era que dijimos que podíamos reducir la cantidad de ceros en el gráfico nomás? Sí. Algo era que hicimos. Por acá en... Tenemos que seleccionar el eje. Solo en el eje podemos hacer eso. Entonces el eje sería el que tiene, o sea, el que visualiza a la izquierda la columna de los importes en el gráfico, ¿verdad? Entonces, si seleccionas esa parte, ahí Ah, está, y le das clic derecho, él tendría que mostrarte el último, dice dar formato al eje. Y dar formato al eje te muestra a la ahí. derecha justamente ese tema de, y creo que hay una llamada unidades de visualización, que está un poquitito más abajo, ahí debajo de valor máximo al eje, Acá. ahí a esa. En vez de ninguna, vamos a pedirle, no sé, Mm, algo que reduzca los millones o que no se vean tantos ceros, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros hacer esa modificación, y cualquiera que seleccionemos en el eje va a empezar a aparecer, digamos, ese recorte que le estamos haciendo en cantidad de miles, de millones, de millares, etcétera, 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 ¿sí? Bien, elegí el que quiera, no hay problema, era un poco para practicar nomás y ver cómo hacíamos eso. Eh, ya tenemos la línea de tendencia, ya tenemos el cambio del eje, tenemos la etiqueta de datos y creo que estamos hasta ahí, che. Un pequeño repaso de lo que ya habíamos hecho en el ejercicio anterior, pero era simplemente para rememorar un poco qué opciones, ¿sí? No sé, a lo mejor le podemos poner un título. De por ahí hay gente que suele usar una barra de datos allá abajo, pero no sé, con ponerle un título por lo menos. Ah, lo que podemos practicar es cómo era para sacarle los botones, los campos, por ejemplo, que están ahí en el gráfico, esos botones grises. Nosotros habíamos visto que si hacíamos clic derecho, teníamos la opción de, el primero de arriba dice ocultar botones de campo del eje en gráfico. Si seleccionas ese, solamente va a sacar ese y los demás no. Sin embargo, si quiero sacar todo, entonces era otra vez un clic derecho en alguno de esos botones, va a volver a aparecer, pero el segundo es el mm, que va a eliminarle a todo. Y dijimos que para volver a ponerle otra vez era, en este caso, control Era Z, acá. sí. Sí. Pero si, por ejemplo, ahí terminamos, guardamos, cerramos, nos íbamos a nuestra casa, mañana volvemos, abrimos y ahí queremos volver a ver, era a través de la visualización ya en las opciones de la herramienta del gráfico dinámico. En este caso, en uno de ellos puede entrar nomás
Uno era que yo Ese no es, el tenía primero antes. es analizar y allá al último dice mostrar u ocultar, pero no te dice todo. Y ahí es donde podemos decirle botones de campo. Entonces, si no teníamos, ahí tendríamos que pedirle mostrar botones y no sé un poco cómo salía. De hecho, dale un poco ocultar todo primero. Ahí el último dice ocultar todo. Ok, ahí igual. Bien, y ahora entra y ve, ve cómo te aparece. Ah, destildar, nomás ocultar, ocultar todo y ya tendría que salir. Eso. Ah, Perfecto. sí, Bueno, para repasar nomás todo lo que habíamos sí. visto en la tabla dinámica anterior. Bien, excelente. Hasta ahí, súper, nos sirve. Vamos a ver un poco qué más pedía. Ya tengo guaraníes en el gráfico, ya tengo separadores miles. Creo que pedía cambiar a un color X la tabla dinámica. Púrpura. Ok. Creo que no tenemos ninguno púrpura. Entonces, si bien yo les había mostrado cómo podíamos hacer el cambio de colores con temas, lo que también podemos ver es cómo hacer un cambio pero no de colores del tema, sino directamente de estos colores preestablecidos que están ahí en la lista. Entonces, quiero que entres un poco en el botón 3 que sería de las flechitas que tienen esas opciones de estilo predeterminado. Quiero que entre otra vez a diseño. Y en diseño va a volver a aparecer eso. Viste que a la derecha tiene tres flechas. Una hacia arriba, Sí. otra hacia abajo y otra que tiene una... En esa tenemos nosotros la visualización de todas las categorías, pero allá al último tengo nuevo estilo de tabla dinámica. Si yo entro en nuevo estilo de tabla dinámica, tengo la opción de configurar. El tema no es que tengo que configurar de cero y la tabla dinámica tiene demasiado muchas partes. Y si voy a empezar a configurar una parte tras otra, y probablemente voy a perder mucho tiempo para realizar, digamos, esa visualización. Sí, puedo de todos modos invertir mi tiempo y ver una que, manteniendo los colores del tema, también dé un color personalizado a lo que yo quiero ver. Y vamos a ensayar nomás a ver cómo sería eso. Primero le puedo dar un nombre. Entonces, ponerle tu nombre si querés, o ponerle el nombre de la empresa, o ponerle el nombre de una barcaza, qué sé yo, lo que se te ocurra. Eso. Entonces ahora, si bien dice ahí elemento de la tabla, toda la tabla es la que yo puedo, y allá abajo tengo un botón llamado formato. Vamos a cambiarle un poco el formato de toda la tabla para ver a qué es lo que se refiere. Entonces, vayamos directo por los colores, pero no de fuente, sino de relleno, porque eso es lo que vamos a ver más rápidamente. Dale nomás a aceptar y vamos a ir mirando, ¿sí? En el momento de darle a aceptar, nosotros vamos a ver en la vista previa qué es lo que cambia. Evidentemente, si Sí. ese nomás va a ser el cambio de tu tabla dinámica, al darle a aceptar, eso ya se va a guardar y evidentemente la tabla podría verse ya de esa forma. No importa, dale un poco a aceptar y vamos a ver cómo se visualiza ese cambio. En este caso no veo absolutamente ningún cambio en mi tabla dinámica. Estos formatos de forma y campo de tabla puedes cerrar como para poder ver más información Sí. nomás de tu hoja, eso, para ver los real gráficos. Volvamos nomás otra vez, pero ahora ahí ya voy a tener. Ve un poco si seleccionas el que está ahí. Bueno, ahí recién se produce el cambio. Evidente, es súper simple porque nosotros le cambiamos el color nomás al fondo, pero si quiero ser más específico, en donde solo cambie la primera línea, la última, etcétera, y voy a tener que trabajar aún más. Entonces ahí es donde tengo todas las opciones de abajo, no sé, y voy a ir viendo. Etiqueta de filtro de informe sería aquellos que dicen etiqueta de fila y etiqueta de columna. No sé, si por ahí querés ir viendo qué otros colores, tratemos de encontrarle al que corresponde a los encabezados y a los totales. Eso es lo que tendríamos que poder cambiarle, por lo menos para visualizar. Entonces dice valores de filtro, segunda franja, primera franja, un poquitito más abajo. Y viste que tenemos muchísimo ahí. Allá, por ejemplo, dice algo que diga totales, fila de Y totales. la total. Por ejemplo, a ese dale un clic en formato, ponerle un... No, 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 ahí, eso. Ponerle un color, eso. Ahí, por ejemplo, ya se ve en la vista previa luego. Eso total es Ah, de general. a uno nomás se puede. Y sí, este es el que te va a ir dando por cada segmento de la tabla, como para que vos vayas apreciando en la columna, a ver si lo que necesito encontrar ahora es el que corresponde a los encabezados. Entonces a lo mejor, no sé nomás cómo le llama. eh, Fila de encabezado. Fila encabezado. Prueba un poco ese, cambiar el formato. Eso era.
No sé, supongamos que hasta ahí es nuestro otro cambio, nuestro formato hidrovías 2. Vamos a darle a aceptar y vamos a mirar. En este momento, él no hizo todavía hasta que yo seleccione. Eso era. Entonces, esa sería una opción diferente a lo que ya conocemos, que es de la selección de lo preestablecido y también diferente al cambio de los temas para que yo vaya, digamos, dándole un formato, sí, diferente totalmente a lo que conocemos, pero que sea, digamos, algo un poco más personalizado en cuanto al aspecto. Hasta ahí suficiente, creo. Sí, de que se puede, solamente que vamos a tener que darle más tiempo a encontrar cuáles son aquellos segmentos que en realidad tendrían los cambios para hacer algo más similar un poco a esos otros que vemos, ¿sí? Pero se entendió, digamos, cuál es el proceso para poder realizar esas visualizaciones. Bien, hasta ahí, Y este yo ya no puedo más modificar, ¿verdad? sí, al hacerle clic derecho, ahí, por ejemplo, Ah, tenés modificar, tenés... entra y poner, bueno, vamos a tratar de hacer un cambio más en donde se vea, viste, por ejemplo, los que son puede ser. del nivel medio, hace un poco un ratito, dale cancelar un ratito, vamos a ver algo más. Entra un poco en el diseño personalizado, no el personalizado, el predefinido, y andate un poco a la categoría medio, ese, entra ahí. Viste que el del medio, esos los de arriba, los de arriba. Selecciona un poco a ver, el segundo, pero solamente cambian ya, y si es, no, el de abajo, allá, el del oscuro sí que, andate un poco un ratito el oscuro, más abajo, uno más Ah, abajo. oscuro. Cualquiera de esos. Quiero que notes que la primera y la segunda fila tienen un color similar al último, pero lo de adentro también está en color, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ve un poco si podés entrar haciendo clic derecho sobre ese tema que estás seleccionando, sobre ese diseño que estás seleccionando. Ahí Neri pide para entrar. Entra un poco a ver si podés modificar. Bueno, no se puede lo modificar. Solamente se puede aplicar y borrar formato, aplicar y mantener formato, duplicar sí, establecer como predeterminado y agregar la galería barra acceso. O sea, no tenés forma de entrar a ver qué segmentos están en esos colores. Por lo tanto, hay que entrar a hacer justamente el cambio, así tipo probando y viendo cuáles son los que corresponden, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, puede entrar a modificar ese. ¿Qué nos faltaría? Y nos faltaría ponerle un color más a lo que ahora está en blanco, ponerle un color así un poco más suave, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál sería el que corresponde a... Ahí hay que buscar un poco entre los datos que están. No tiene que ser ningún título ni subtítulo. Tendrían que ser, aunque podría ser título de columna, por ejemplo. ¿Qué tal, Neri? Buenas tardes, disculpen ¿Cómo la andamos? demora. Vale. Estábamos tuneando un poco acá nuestra tabla dinámica con Ara. Real. Estamos viendo qué opciones primera franja no es. Primera franja de filas no es. Segunda franja de filas no es. Primera columna entra un poco. Para mirar nomás. Entra un buen formato. Cambiarle un poco. Pero no le ponga uno tan. Viste que ese, No. por ejemplo, va a ser oscuro. Ponerle algo Sí, sí, más sí. así, más pastel. Entra nomás en el que quiera y buscarle ahí uno más. Bueno, no sé. Ese ya depende de vos, ¿sí? Al Sí. aceptar y vamos a mirar. Y ahí un poco darle a aceptar y vamos a mirar y tener que ir a seleccionar a ver cómo queda. Eso era. Bueno, hasta ahí ya le dimos un color a la primera columna, nos falta la siguiente nomás, ¿verdad? Entonces ya habrá que ver si hay otra llamada columna de totales generales, por ejemplo, dice, no tenemos nomás esa. Tiene que ser columna de subtotales, no es. Tiene que ser o segunda columna o no sé si hay alguna que diga las franjas no son. Columna de subtotales tampoco. Un poquitito más abajo. Fila en blanco, fila de subtotales, subtítulos no. Subtítulos no. Columna de totales generales tampoco. Ahí ya terminó. Entonces, no es ni fila y no es. Valores de, no, valores de filtro no.
Valores de filtro de informe. Proba un poco valores de filtro de informe. No tengo idea de si puede ser, ¿no? En el segundo lugar estaba ese, ahí. Dame el otro color para... No. Eso. No, no se ve luego. Entonces a lo mejor son esos que van a quedar encima de la tabla. Entonces, si bien hasta ahí ya le hiciste un cambio, en realidad podríamos seguir buscando a ver cuáles son los que finalmente terminan cambiando. A lo mejor ese cambio tendría que ser el de toda la tabla, pero no estoy seguro. O sea, en realidad yo muestro cómo se puede formatear. El alumno entiende que es una opción distinta a las que ya vimos y a partir de ahí ya corre el alumno, por cuenta del alumno, digamos, hacer el formato que necesite para ver algo diferente a lo preestablecido y a los de cambios de tema que fue lo que estuvimos haciendo anteriormente. Pero hasta ahí está facha tu tabla dinámica, podemos dejarla así y continuar con el ejercicio 5. Quiero que nos vayamos un poco a ver, el 4 creo que terminó hasta ahí. Y con el ejercicio 5 ahora vamos a ver más opciones. Entonces, Neri, vos ya estás con tu planilla abierta. Sí, ya abrí. Abrí un poco y compartí tu planilla. Ahora te vamos a hacer trabajar a vos. Jala. Bueno. No digo que descanse ahora, pero que hagan tu compu. Bueno, ejercicio 5. Vamos a crear una tabla. Vamos a seleccionar. La tabla 4. La tabla 5. 5. Es 5. Tabla 5. Bien. Entonces vamos a ver vendedor en fila y monto también. Vamos a tildar vendedor y monto en nuestra tabla. Claro, tabla dinámica no, no. Sí existe. O sea, sospecho que el que hiciste fue el 5, ¿sí? Neri, ¿estás? ¿O qué pasó? Espérame que el profe se Ah, me bueno, colgó. bueno, 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 bueno. Está, tranqui. No, yo pensé que estaba esperando que te diga algo más nomás. No. Si se te colgó, le esperamos. Se quedó ahí. Y si le das al tabulador, no te cambia de pantalla a otro programa para ver más. Si se colgó tu combo, se colgó Excel. Ah, a vos seguro que te cambia, a nosotros nomás nos muestra solo la... No, no te cambia lo de programa, ¿verdad? Con el Me tabulador. cambia. Con tu pantalla nomás se cambia. Yo sigo viendo Excel No, nomás. ahora no. Ok. Entonces se colgó tu máquina, ¿no? Voy a dejar de compartir. A ver si. Deja de compartir y compartimos otra vez, Araceli. Vamos a darle luz a Neri. Justo hoy no quiero trabajar. Y lunero, veo. Eso era. Bueno, vamos a hacer otra vez contigo, Araceli. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya hiciste lo de la tabla, ¿verdad? O sea, falta ver vendedor y monto. Entonces van a aparecer otra vez los nombres de vendedores, los importes a la derecha y vamos a ver en formato de suma, en formato de fecha larga. Hay que cambiarla en formato de número. Ok. Bien. Eso, listo. Y después necesitamos ver el promedio máximo y el mínimo, aparte del total. Es decir, el total ya vemos. ¿Cómo era para poder ver más columnas de monto en el área de valores? ¿Qué era que habíamos hecho? ¿O no hicimos lo todavía eso? Sí, ya hicimos. Ya hicimos, pero ¿cómo era? ¿Te acordás de algo, Neri? Ahí ¿Cómo está. era? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra tabla dinámica nos muestre más columnas de monto en el área de valores? O más, y sí, más columnas. Un ratito. Atendemos. De silencio. Vale. Dice que la información de la tabla pueda verse por vendedor. Sí. Ah, y después, aparte del ver el total, visualizar también el promedio, el máximo y el mínimo. Correcto. No me Entonces, acuerdo. tildar monto y tildar vendedor. Entonces, monto va a aparecer en los números,
Va a salir nomás como fecha larga, cambiarle mal formato a fecha corta, no de fecha corta, a número, y te va a aparecer una columna de los 4 vendedores que hay en la base de datos. Ahora, la pregunta es, si aparte de esa Ah, sumatoria, yo necesito ver también otra columna más de monto, ¿qué era que hacíamos para que aparezca una siguiente columna de monto? y puede ser la opción uno para mí, sería volver a arrastrar Eso, el, así el mismo, monto a la parte de valores, ¿verdad? así mismo. Entonces, Y vamos a ahí darle arrastrar, configuración. dale. Y ahora vamos a probar, a ver si me puedes compartir. No se te cuelga más, ¿verdad? Vamos. Ahora no, vamos a probar. Probamos borrar. Ahí. Ahí está. Sacarle un Sí, borra y vamos a mostrarle a Araceli cómo hiciste. Entonces era, bien, entonces era arrastrar monto, pero siempre monto hay que agarrarle en el texto, no en la casilla, ¿sí? Pues si agarramos la casilla se va a destildar y si sí. arrastramos, entonces ahí van a estar duplicados 2 veces. Pero ojo que nosotros queríamos ver, aparte del total, el máximo, el mínimo y el promedio, es decir, que tenemos que arrastrar 3 veces más o 2 veces más, ¿sí? Entonces uno ya mostró el Máximo, mínimo. máximo, vamos a volver a arrastrar y a ese vamos a cambiarle. Entonces, no importa en qué orden finalmente después se quiera ver, la idea es poder ir cambiándole a cada campo sus funciones de resumen. Entonces, uno me da el total, 148.200, el que tenemos el total general, sumado, máximo de monto me muestra 4 millones, que traería el valor más alto de todos los datos que encuentra en la base de datos. Mínimo hace lo contrario, me trae el valor más bajo de cada vendedor primero y después de toda la base de datos. Y el último me trae el promedio de todos los vendedores por cada aparición que tienen, digamos, y hace un promedio de todo eso. Y por último, el promedio de toda la base de datos, ¿sí? Entonces, en una sola tabla yo veo un cúmulo de operaciones básicas para poder darle un sentido analítico distinto a cada columna, digamos, ¿verdad? Lo que hasta acá habíamos dicho es que cada campo de texto o cada título de texto podíamos cambiar, modificar nosotros manualmente, no así los importes numéricos. Por lo tanto, ahora quiero que le vamos a hablar a nuestros títulos. Vamos a suponer que esto es un informe de, no sé, en tu caso un informe de salario. Vamos a suponer que esos son los salarios de los muchachos. Entonces, el primero es, no sé, fijo más variable en guaraníes, por ponerle un título diferente a venta, nomás digo, ¿verdad? Entonces, en vez de suma de monto, quiero que diga otra cosa y que diga algo que para vos represente lo que está informando o lo que estás viendo en tu información. Entonces, en vez de suma de monto, ponerle salario guaraníes. Eso. El máximo sería, ¿qué puede ser? No sé, uno es el salario acumulado. El primero, por ejemplo, sería lo que ya cobró de aquí hasta septiembre o de aquí hasta agosto. Mm, Y ese sería el importe más alto que cobró, o sea, el salario mayor, máximo, mayor salario, algo de eso, ¿sí? Eso. El otro al revés, el salario mínimo, no sé, se le descontó, salió de vacaciones y por eso cobró solo eso. Y el promedio es el salario en promedio, ¿verdad? Todo lo que cobró hasta acá, el fulano, ya que estamos hablando de salario, ¿sí? Bien, y eso con respecto a la información que tenemos, que en realidad puede ser cualquier cosa. En tu caso, nomás salario, en el caso de Araceli, que sea volumen, no sé en realidad qué puedes, que maneje Araceli. Pide que aparte de ver los separadores, que aparezca un símbolo de moneda en cada uno de las columnas. Entonces, ¿cómo sería para que de una sola vez se aplique ese formato de moneda, el símbolo de guaraní en todos los datos? seleccionando todo. Bien, vamos a seleccionar un poco todo. Pero, ¿dónde tengo que ir a hacer el cambio? Acá en Está la bien. barra de herramientas, Entra un poco puede ahí a ser. cambiar. Entra un poco ahí a cambiar. En el icono ese que entraste. Ahí. En el acceso directo. Entra en formato de Ujú. número. Anda a buscarle algo que diga guaraníes. Moneda. Mm.
Tenés que irte hacia, eso está ordenado por símbolo. Y como esos son símbolos, entonces vas a tener que pasarte todos los euros y después de los euros vas a encontrarle al símbolo de guaraní. Al pasarle todo un chiquitito más abajo, ahí dice guaraní. Hay uno que dice guaraní y hay otro que dice español Paraguay. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? No, ya pasaste otra vez. Más hacia arriba, más hacia arriba. Ahí pasaste todo otra vez. Más hacia abajo. Más. No Abajo. tengo. Español, Ahí, eso. español, Paraguay Hay uno que y dice guaraní. español Paraguay y hay otro que dice guaraní. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Seleccionamos uno primero, vamos a mirar. De hecho, que en la muestra, ahí ya está, ¿verdad? Que español Paraguay te muestra el símbolo a la izquierda y el guaraní te muestra el símbolo a la derecha. Algo así era, ¿sí? Bien, perfecto. Araceli, habilita nomás ahora tu micrófono. Quiero saber nomás hasta dónde llegaste a hacer para poder mostrarte. Eh, ahora estoy haciendo eso del máximo, mínimo y eso. Ok. Pero ya entendiste que se tiene que arrastrar monto al área de valores para ver más columnas. Sí, Bien. sí, Y eso estaba después escuchando. hay que entrar en cada título o haciéndole doble clic a cada título para entrar en su configuración de campo de valor y cambiarle Los nombres. las funciones. Primero las funciones porque querés ver el promedio en uno, el máximo en otro, el mínimo en otro. Eso era. Y después de hacer los cambios de las funciones, cambiarle los títulos. Yo nomás como estaba hablando con Neri, le dije que podía en su caso ser salario, en tu caso puede ser, no sé, supongamos que no son, no sé, nomás por persona no se registra volumen, ¿verdad? Ahí en tu departamento al menos, sino por barcaza, Ah, ¿verdad? sí. Ok, bueno. Por eso nomás le pusimos salario y no ventas, por ejemplo. En el caso que sea una información comercial, sí, podría ser venta. En el caso que en vez de vendedor estén las barcazas, no sé, serían los nombres de la flota que ustedes tienen, que por ejemplo suelen ser. ¿A qué se refieren los Eh, nombres? A los caballeros del Zodíaco. ¿En serio, bro? mentira. No, porque yo, a ver, un poco trabajé con la gente de, ¿cómo era que se llama? Atria, y el de ellos era una mezcla así de nombres en Doña guaraní, Berta, doña no sé cuánta. en nombres en guaraní algunos y otros eran cualquier cosa, ¿verdad? Y después con la gente de Marítime, ay, que no me acuerdo bien su nombre, siempre me olvido. Pello, ¿Eh? Pello. Peyo, ahí está, con ellos, y ellos también eran una mezcla de nombres en guaraní con otros nombres que seguramente tienen un sentido para ellos. Por eso nomás pregunto el de ustedes, si vos decís que son caballeros del Zodíaco, me imagino Andrómeda, no sé, ¿verdad? No, mentira. Tiene ahí su, pero ya no me acuerdo. Desde HB, que es de hidrovías, Ah, después 044 que ahí se divagaron. Fuertísimo. ok. Bueno, perfecto, nada, era por poner nomás un dato similar a Sí. lo que usted maneja. Ah, vos te referías a los remolcadores, profe, ¿verdad? Y puede ser, no se puede, o sea, a lo mejor Ah, tiene una partida de remolcadores y después tiene otra partida, otro tipo de barco, no sé, digo nomás, ¿verdad? No sé, pues yo, por eso nomás Y les... tenemos las barcazas y los remolcadores. y los nombres de los remolcadores son así todo codificados también o... Son esos son por de nombre. Ah, constelación. Ah, y no Ese. era... No estaba tan errado, había sido Neri cuando me decía que era los caballeros del Zodíaco. Ok, bueno, perfecto. Seguimos entonces. A ver, ¿quién está compartiendo su pantalla? Pues salen las imágenes, no sale Ah, ningún... yo, Ah, bueno, yo, bueno. Compartir perdón. por ahí. Bien, tranquilo. Ok, ¿qué más pide el ejercicio 5? No sé si ahí terminó, hay más cosas, porque tabla dinámica 5 debería de pedir algo más, o ya terminó ahí. Vamos a ver un poco. Autoformato de color negro. Ok, entonces, Autoformato. como siempre vemos el color estándar, vamos a mirar un poco eso. Ahí, por ejemplo, ¿hay algo que tenga que ver con negro? No hay ni allá. Al último hay una serie de... Bueno, supongamos que
era el que nos pidieron, ¿ok? Entonces dejamos así. No sé, a lo mejor se tiene que hacer una presentación y justo el fondo de los datos es claro, entonces yo le tengo que poner en negro para que resalte, etcétera. Podría ser esa una opción, ¿sí? Bien, hasta ahí. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, como esta es la última tabla y en realidad no vimos todas las opciones que nosotros podemos ver, vamos a hacer un inventario de tablas. Yo le llamo nomás inventario de tablas porque vamos a hacer en una sola visualización todas las tablas que pueden generarse con las herramientas de tabla dinámica de Excel, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de la siguiente forma. Quiero que copien esa última hoja, tabla dinámica 5 hacia la derecha. ¿Cómo era que se copiaba? Era presionando control y haciendo el arrastre hacia la derecha, ¿sí? Entonces ahí aparece una hojita blanca con un signo más adentro, se genera una copia, a ese quiero que le llamen inventario de tablas, así lo llámenle. ¿Cómo? Inventario de tablas. Inventario de tablas. Y a ese vamos a añadir, ahí por ejemplo quiero que le borren a ese índice que está ahí en K1 y al peso quita ese que está ahí en H1. Clic derecho, suprimir o creo que tienen una opción de eliminar también. No sé si con el clic derecho, algo de eliminar o algo así. No hay ninguno, ¿no? Bueno, directo suprimir nomás. Eso. Entonces ahora ahí en la celda I1 quiero que empezamos a escribir los tipos de tabla dinámica. Entonces en I1 quiero que te pongas por favor, Neri, y ahí quiero que escribas 1, paréntesis de cierre. Vamos a empezar a enumerar las tablas, ¿sí? Entonces a este le vamos a llamar operaciones básicas. Operaciones básicas. Podemos ponerle guión, o sea, espacio, guión, y seguido nomás le escribimos suma, promedio, máximo, mínimo. Es decir, ese último que acabamos de hacer, vamos a cargarle debajo de este título, pero este título quiero que tenga un tamaño de letra 16, que esté en color rojo, que esté en negrita. Eso. Para ir enumerando de esa forma y que sea visible, digamos, los tipos de tablas que vamos a cargar. Entonces, suma, promedio, máximo, mínimo. Bien, ya está. Ahí entonces, o una de dos, o copiamos esa tabla que hicimos recién y pegamos acá, porque es sobre la misma base de datos. Eh, hace un poco eso. Andate a T5, vas a seleccionar eso, vas a copiar y vas a ir a pegar debajo de ese encabezado que hiciste recién ahí. Ahí. Eso era. Solo que, ¿cómo yo puedo saber sobre dónde está el origen de esta tabla dinámica? Entonces, cuando ustedes entran en un archivo que ya tiene tabla dinámica, ustedes quieren saber de dónde está viniendo la información. Lo normal es Ujú. posicionarse en la tabla dinámica, irse hasta diseño, porque en diseño, no, miento, en analizar en este caso, en analizar tengo la opción de cambiar origen de datos, ¿sí? Entonces, si yo entro en ese botón que está al lado de actualizar, de cambiar origen de datos, él me está diciendo de dónde está viniendo esta información. En este caso me muestra de tabla dinámica 5, pero como nosotros ahora ya le copiamos, lo ideal sería pasarme ahora estos datos que toma de tabla dinámica 5, pasarme a inventario de tablas, ¿sí? Entonces, quiero ver si al hacer clic nomás en inventario de tablas, si no cambia ya el rango de esa selección. Eso quiero probar un poco, a ver si sucede de esa forma o no. Entonces, te pones en la tabla. ¿Ya cambiaste, pero? Neri. ¿Qué era? No, ponete en la tabla. Entra otra vez en analizar. Ajá, Andate otra vez a el botón ese de cambiar origen de datos. Y viste que él te sí, muestra, se va él a mostrarte la hoja Tab DIN 5. Pero quiero que ahora ya. hagas clic en la hoja de inventario de tabla, pero ahí en la pestaña, ahí abajo. Y al hacer clic ahí, ese rango que se muestra ahora en el panel de Tab DIN 5 tiene que pasar a llamarse inventario de tabla. Vamos a ver si sucede así. Exactamente así. Ok. ¿Por qué ocurrió eso? Porque es una copia de la misma hoja y porque los mismos datos están en las mismas celdas. Entonces, él al hacer clic en esa hoja, le cambió nomás el nombre de la hoja, pero le mantiene siempre el rango de A10 a G67, que debería ser, digamos, la información que se está llevando en esa tabla. Al darle a aceptar, la tabla no tendría que cambiar absolutamente nada porque los datos son igualitos, ¿sí? Entonces no tuvimos ningún cambio, lo único que cambió fue que ahora nosotros le estamos trayendo
de esta otra base de datos y no de la anterior hoja Tabdin 5. ¿Cómo puedo ver si eso es cierto? Por ejemplo, quiero que nos vayamos a la hoja, a la tabla dinámica 5, a Tabdin 5, a la base de datos, y quiero que le cambies el valor de uno de esos importes, ponerle un valor grande, ¿sí? Ese, por ejemplo, ponerle un valor más grande. Ahí está. Al actualizar nuestra tabla, ese valor no se tiene que ver en nuestra tabla. Es decir, no tuvo que haber ningún cambio de total, ni de promedio, ni de nada de nada. Entonces quiere decir que ese le afecta al otro. Andate un poco a TD5. En TD5 sí tendría que haber un cambio. 140, ahí recién. En realidad no sé a quién le aumentaste. Me imagino que a Andrés. A lo mejor era el primer valor. Sí, ahí está el salario máximo. Se fue a 10. Entonces fue a Andrés. Sí, perfecto. Entonces, eso un poco con respecto a el origen de una tabla, en este caso que copiamos a propósito para poder hacer la modificación. Bien, excelente. Pasamos a nuestro inventario de tablas. Araceli, ¿pudiste hacer? Sí. Bueno, quiero que me comparta un poco ahora, Araceli, vas a hacer vos el número 2, que yo te voy a ir diciendo, ¿verdad? Así como le dije a Neri. ¿Ya compartiste? No, espérame. Ah, ok, ok, ok. Ahí. Bueno. Bueno, en tu caso, Araceli, quiero que hagas lo siguiente, y vos también, Neri, quiero que copien de la hoja inventario de tablas, quiero que seleccionen desde el encabezado, el que está en rojo, el número 1, ¿sí? Vamos a seleccionar desde el número 1 hasta los 2.600.000. Bueno, en el de Araceli dice 2.600.000 el último porque es promedio. No sé si en el tuyo, Neri, la última columna es promedio o no. Sí. Ah, ok. Entonces al seleccionar todo va a ser, vamos a copiar. Vamos a irnos 2 espacios vacíos hacia abajo y vamos a pegar ahí. Eso. Y a ese le vamos a llamar número 2. Pero este ya no va a ser de operaciones básicas. El 2 va a ser de ponderaciones. Entonces va a ser 2 paréntesis, espacio, ponderaciones, guión. Y a este le vamos a llamar porcentaje del total. Porcentaje del total. Eso. Bueno, para que esto muestre un porcentaje del total, vamos a tener que hacerle un cambio a esa tabla que está ahí. ¿Qué cambio le vamos a hacer? Quiero que eliminemos de los 4, 2 de ellos vamos a eliminar. Y vamos a dejar 2. Entonces, eliminen el que quieran, no hay problema. Se puede eliminar o con el clic derecho diciéndole quitar campo, o se puede arrastrar nomás hacia afuera y eso va a desaparecer. Entonces se queda con solamente 2 columnas de importe de esa tabla 2. Ahora, a propósito, en vez de vendedor, o sea, vendedor lo voy a mantener, pero voy a traer a otro más, cualquiera, el que ustedes digan está bien. Si quieren quedarse de acuerdo, no hay problema, ¿sí? Puede ser un campo en común o uno diferente, ya depende de ustedes nomás. Para poder De estos. de esos que no están tildados ahora. Porque uno quiero que le lleven a columna y otro le van a dejar en fila. En este caso, vendedor el que ya estaba, pero el otro que tilden, quiero que uno de ellos vaya a columna y otro que quede en fila, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que sí quiero que siempre hagan nomás es el tema este de que el que tiene más elementos que quede en fila y el que tiene menos elementos que quede en columna, como para poder visualizar eso, ¿sí? Bien. A ver. En este caso vos tenés 3 campos luego. Ahora, yo quiero que tengas ¿Querés 2. que saque vendedor? El que quiera. Dejarle uno en fila y uno en columna, ¿sí? Eso. Ahora, quiero que se acuerden que cuando nosotros teníamos 2 campos de monto en valores, aparecía un campo extra en el área de columna. De hecho, que está ahí ese campo extra que es sumatoria de valores. En el área de columna, arriba de localidad, hay uno llamado sumatoria de valores. A ese quiero que le llevemos a filas. Al campo que está ese. A ese quiero que le arrastremos a filas. Y si le ponemos arriba de cliente, vamos a ver duplicados los dos. Uno nomás el valor máximo, otro el valor mínimo. Así yo creo que está bien. Así mismo luego déjale. Bueno, vamos a empezar a hacer los cambios. ¿Qué es lo que vamos a cambiar acá? Quiero que ahora al de
el que queda abajo, en este caso en el tuyo, Araceli, está máximo de monto abajo. Quiero que a ese título, el que está en la celda I-22, entonces quiero que te vayas hasta la celda I-22 y ahí le hagas doble clic. En I-22 doble clic va a hacer que aparezca la configuración de campo de valor y ahí vamos a hacer un cambio. Neri, ¿me estás persiguiendo? No. Bueno, ¿dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? Eh, bueno, les tiré ahí uno de los campos de tipo de cliente, por ejemplo. Espera un ratito, voy a mirar tu A pantalla. Al pelo. columna. Vendedor está ahí, en fila Y en y tipo de columna. cliente llevaste en columna. Ahora, a sumatoria de Mm. valores lo que quiero que le lleves debajo de vendedor. Sumatoria de valores, llévale debajo de vendedor. A ¿Dónde ver, eh, dónde está eso? espera un ratito, te voy a Este que anotar. dice valores. No tengo un poco de anotar cuando son dos. Viste en tu lista de campo, vos tenés las cuatro áreas. Ese, el que dice sumatoria de valores, vas a arrastrarle debajo de vendedor que está en fila. Arrastrarle nomás. Valor, Arrastrarle y llevarle al área de fila debajo ¿así? de vendedor. Así lo hicimos. No, era arriba, arriba de vendedor. Ponerlo por arriba de vendedor en vez de abajo. Ahí, Área de vendedor. ahí está. Solo que Araceli en vez de vendedor tiene otro dato, ¿sí? Pero no importa, había quedado de esta forma, ¿sí? Lo que le dije a Araceli después fue que se posicione. En este caso, a vos te voy a pedir que sea la celda I-18, donde dice salario Mm. máximo, y ahí vas a darle doble clic. Al darle doble clic, vas a acceder a la configuración de campo de valor. Y Araceli, acá es lo mismo que te iba a pedir hace rato. Quiero que ahora, en vez de máximo, sea suma. Sea suma. ¿Por qué? Porque si yo dejo en máximo y le pido después de ver porcentaje, les voy a mostrar también. Pero por el momento quiero que sea suma para que me entiendan la secuencia de la información que vamos a ir cambiando. Pero Mm. ahora, una vez que seleccionamos suma en esta lista de en resumir valores por, nos vamos a mostrar valores como en la pestaña de al lado. Y en esa pestaña, al darle clic, en vez de sin cálculo, voy a buscar el porcentaje del total general. Y en ese momento le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, Me, me perdí. ¿Dónde? ¿vos borraste otra vez tu tabla? Ah, no, ahí está. No, discúlpame, yo no me estaba viendo. Dale doble clic a suma de monto 2 en tu caso. Ahí, doble clic. Bueno, ahora andate en la pestaña de al Ah, lado. Eso, en vez de sin cálculo, vamos a entrar en una llamada porcentaje del total general. En ese momento, vamos a darle a aceptar. Y cuando le dimos a aceptar, quiero que noten que la información que estaba abajo ahora se convirtió a porcentaje. Ese es el porcentaje del total general. ¿Cómo se lee? Toda la selección que yo pueda hacer de los valores porcentuales en la parte celeste, en tu caso, Araceli, quiero que selecciones desde ese 344 hasta el 216 de la penúltima columna, no de la última, sino de la penúltima. Entonces, viste que voy a estar seleccionando desde Asunción hasta Ciudad del Este nomás, pero quiero que seleccione ahora hasta San Lorenzo y hasta la Universidad Nacional. Ahí. Eso en tu barra de estado te tiene que sumar 100% en esa suma que tenés ahí abajo. Bien, por un lado. Por otro lado, la última columna de porcentaje, al seleccionar solamente la última columna, también te tiene que sumar 100%. Por otro lado, la última fila de porcentaje, sin el 100%, también te tiene que sumar 100%. Entonces, acá lo que estamos viendo nomás es que no importa qué información tengamos en nuestra tabla dinámica, cuando le decimos que queremos ver la ponderación con respecto al total general, todos estos, estas tres partes que estoy mostrando por separado, me deben sumar 100%, igual que el último porcentaje que es el que se ve, que dice luego 100%. Neri, para volver a pedirte lo mismo, en ese caso voy a estar seleccionando columna por columna. Lo que quiero que seleccione ahora son las tres primeras columnas de porcentaje, desde el 8,94 hasta el 9,11. Ah, ahí está. Eso te tiene que dar en tu barra de estado al 100%. De hecho, si miras, dice 100%. La última columna que no seleccionaste ahora, de los cuatro porcentajes, también tienen que reproducirte un 100%. Y los tres últimos porcentajes que están en la fila negra, la última fila, sin el 100%, también tienen que ser un 100%. Entonces, no importa de dónde vos le miras la información, los totales de fila, totales de columna y los elementos adentro de los porcentajes deben darte sí o sí el 100%, que es por cómo se está ponderando ahora mismo esta información. Por eso esta ponderación se llama
como porcentaje del total general. Y otra cosa, no importa cuál sea el total general de la información que vos tengas en tu tabla, él siempre le va a dar el 100% a ese valor y los demás van a hacer su participación en ese 100%. ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Quiero que ahora seleccionemos esta tabla, así con su encabezado, con su título también. Vamos a copiar y vamos a pegar 2 espacios o 3 espacios abajo y la vamos a llamar ahora número 3. Y a este le vamos a llamar también ponderaciones, pero no va a ser porcentaje del total, sino que va a ser porcentaje de la... y bueno, podemos hacer en realidad cualquiera de los dos primero. Porcentaje de la columna vamos a hacer primero. Porcentaje de la columna. Así se va a llamar. Bien. Número 3 nomás va a ser. Eso. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar en este caso? Vamos a volver a... antes de seguir en esta tabla 3, quiero que nos vayamos un ratito a la tabla 2. Y en la tabla 2, el primero, en el de Neri se llama salario guaraní y el otro se llama suma de monto. Ese que dice suma de monto, quiero que ahora le llames porcentaje del total. Así también, pero ponerle el símbolo de porcentaje nomás, para no escribirle completo la palabra. Entonces, porcentaje y del total, ponerle ahí. Eso. Y vos también, Araceli, en el tuyo, el que creo que dice suma de monto 2 también, ponerle nomás en ese, en el 2, porcentaje del total. Para ¿Por qué entender no que... puedo, ¿Dónde no estás puedo cambiar? cambiando? No, 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 pero no es ahí en el total suma de monto 2. Es allá en I47. No, discúlpame, vos estás en la tabla 3. Quiero que te vaya a la tabla 2. Porque en la tabla 2 lo que vamos a hacer el cambio. Sí, ahí en I22 dice suma de monto 2. En I22. Ahí. Ahí lo que vamos a cambiarle. Quiero que le escriba. Y lo que Porcentaje le, del total. del total. Lo que le decía Neri, nomás en vez de escribir todo porcentaje, que ponga nomás el símbolo porcentaje para ir cambiando después, ¿verdad? Pues no importa, si querés dejarlo así, ya está. Bueno, ahora, en la tabla de abajo, en la tabla 3, lo que vamos a cambiar es otra vez ese segundo campo, nomás lo que vamos a cambiar. Entonces ahí vamos a volver a entrar en el título. Doble clic en el tuyo de I47 y en el de Neri es, voy a mirar un poco el de Neri, era, andate un poco más abajo, Neri, en tu pantalla. Ahí donde dice porcentaje del total, en el segundo ya está, vamos al 3. Otro. Más abajo, más abajo. Ahí en suma de monto, porque el de arriba dice salario guaraní, entonces en suma de monto doble clic, pero tiene que ser en la fila 35, la celda I35, I35. Ahí, doble clic. Al hacer doble clic en suma de monto o en la celda I35 tiene que salir la configuración de campo de valor. Vamos a pasar a mostrar valores como y ahí le vamos a seleccionar a porcentaje de la columna, del total de columnas, así que dice, bueno, aceptar. Y eso es lo que va a hacer mostrarnos un grupo diferente de porcentaje. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora no aparece un solo 100%, ahora me aparece para cada columna un 100%. Entonces, Neri tiene en cada columna 3 elementos, nomás entonces 3 columnas 100%, más el total que ya tenía, lo del 100%, o sea, 4 columnas tiene Neri. Vos, Araceli, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, por lo tanto tenés 6 columnas con 100%, más el total general son 7 columnas con 100%. Entonces, ahora ya no se puede más hacer la selección completa de todos los elementos para ver un 100%. De hecho, si volvés a seleccionar lo mismo que seleccionaste hace rato, desde ese 20% de banco familiar hasta el 13,68%, vas a ver que allá abajo ya no te dice 100%, sino te dice 600%, ¿sí? En el caso de Neri, si hace esa misma selección, le va a dar 300% y no 100%. Entonces quiere decir que ahora yo estoy viendo para cada columna una ponderación diferente, ¿sí? Entonces, son los mismos datos. De hecho, yo miro la tabla 2 y miro la tabla 3, los mismos datos son, pero ahora la ponderación o el análisis se hace por columna, ya no se hace más por el total general. Entonces, para mí acá cada columna es una distribución de un 100%, ¿sí? Eso es lo que básicamente estoy tratando de mostrar con esta opción de ponderación. Cada columna entonces ahora genera un 100%. Sería incorrecto seleccionar todos los datos, así como hicimos hace rato. Sería incorrecto seleccionar por fila, por ejemplo. O sea, los porcentajes de cada fila ahora no me van a dar ningún 100%, no me van a dar tampoco el mismo porcentaje que está en el total general, sino me van a dar totalmente un número diferente. No se pueden sumarizar fila por fila de los porcentajes ahora. Sí se pueden sumarizar columnas por columnas, al entender que me va a dar sí o sí un 100%. ¿Estamos para hasta acá? Ujú.
Neri, Sí, hay, profe, una consulta. ¿cómo no? Podemos colocar por persona, por ejemplo, arriba el monto y Sí, abajo el porcentaje de cada uno. ¿Se puede sí. hacer eso? ¿Se puede hacer esa combinación? O sea, ahora mismo vemos luego por persona, pero ¿cómo me decís? No entiendo esa parte. Y acá Andrés, tú, ¿verdad? Todo eso, Sí, ¿verdad? Y sí. abajo otra vez El Andrés porcentaje. Pero el y el porcentaje, porcentaje. claro, porque esa ya es una visualización nomás. Buena es tu pregunta. En este caso, quiero que te ponga otra vez en la tabla dinámica. Quiero que ahora Ok, mires en el área de fila. Viste que en el área de fila vos le tenés a sumatoria de valores arriba de vendedor. Si le llevas sí. a sumatoria de valores debajo de vendedor, ahí vas a lograr lo que vos me estabas preguntando. Ah, ¿Entendés, pa? O sea, primero los importes, debajo los porcentajes y después cada ah, uno de los elementos de eso que tenés en fila va a sí. mostrarse así. Ojo que cada uno ve es la misma información, solamente que agrupada o mostrada de forma diferente, ¿sí? Si se entiende mejor así, déjala así, digamos, ¿verdad? Pero uno va jugando con la posición de ese sumatoria de valores, básicamente el que define cómo podemos ver los datos. Si, por ejemplo, a sumatoria de valores le llevamos allá debajo el tipo de cliente en columna, otra cosa, otra vez va a ser la visualización. A lo mejor sirve porque la información va a estar en columna siempre. ¿Cuándo lo que no te va a servir? Cuando algo que querés ver en columna está todo en fila, por ejemplo. Ahí ya es diferente, ¿sí? Pero en este caso en particular corresponde hacer cualquier combinación de la posición ahí de sumatoria de valores para que la información se vea de forma eh, más práctica o más entendible que la anterior que estuve utilizando, por ejemplo, ¿verdad? Bien, hasta aquí estamos con la ponderación y su porcentaje de la columna. Quiero que ahora vuelvan a copiar esta tabla 3 con su título otra vez. Vamos a seleccionar, vamos a copiar, vamos a llevarla abajo y vamos a pegar. Ahora vamos a hacer la tabla número 4 y vamos a hacer un cambio en la ponderación. Eso. A este le vamos a llamar 4, va a seguir siendo ponderaciones, pero donde dice porcentaje de la columna, ahora le vamos a poner porcentaje de la fila. Bien. Ok, ¿qué cambia? De vuelta. En el título porcentaje de la columna, doble clic, vamos a pasarnos a mostrar valores como. Y ahora le vamos a decir que la ponderación va a ser porcentaje del total de las filas o de filas. Al darle a aceptar, vamos a ver que ya no tengo los 100% en cada columna, sino tengo ahora los 100% en cada fila. Y ahora lo sumable es cada fila por separado, ¿sí? O sea, los elementos de todas las filas me muestran un 100% en toda la tabla, ¿sí? No importa si es el total general o si es cada elemento. Ahí yo voy a ver que todos los 100% están en la última columna debajo de los importes. Puedo volver a hacer esa combinación de ver arriba, digamos, eh, todos los montos, abajo todos los porcentajes o intercalados, ¿sí? Eso ya depende de cómo ustedes quieran visualizar nomás. Entonces, esto se queda como porcentaje de la fila. Ok. ¿Vos pudiste hacer, Neri? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a copiar esta tabla 4, ponemos debajo, le vamos a llamar tabla 5 y ahora vamos a hacer algo un poquitito más interesante de lo que hasta acá estábamos viendo, porque lo demás es disposición de información nomás, básicamente. Ahora vamos a entrar a hacer una ponderación diferente. ¿Qué es lo que vamos a ponderar ahora? Vamos a ponderar un elemento. Es decir, vamos a conocer lo que significa ponderación de elemento o elemento ponderado, como ustedes quieran llamarle nomás. Ponderación de elemento, elemento ponderado. Eso. Bueno, acá vamos a tratar de entender lo siguiente. Nosotros, hasta ahora, todas las ponderaciones eran o del total general, o de cada columna, o de cada fila. Pero ahora va a ser interno el elemento que vamos a utilizar para ponderar. Ojo que Neri tiene vendedor y tipo de cliente. Araceli tiene, espera que voy a mirar otra vez, Araceli, tu tabla. Vos tenías cliente y localidad, ¿verdad? Entonces,
Acá lo que vamos a tener que hacer es dejar uno de los dos nomás para ponderar. O le dejamos a cliente o a localidad, o le dejamos a vendedor o a tipo de cliente. Lo ideal sería que dejemos uno que tenga más elementos para poder hacer así un análisis mejor, digamos que si tiene poco elemento. Entonces, el que más elementos tiene, ¿cuál es el campo que más elementos tiene en nuestra tabla dinámica? ¿Cómo podemos saber eso? No sé. No sé. Araceli, ¿alguna idea? No. No. Vamos un poco a la base de datos, ya que está ahí al lado nomás. Vamos un ratito a la base de datos. Quiero que le pongan un filtro a la base de datos porque hasta acá no tiene formato de tabla. Entonces, ¿cómo se le pone un filtro a una base de datos? Se selecciona todo lo encabezado, Control Shift L, puede que aparezcan todos los filtros en la celda. Entonces voy a entrar un poco en cada, en cada uno de los filtros. Este, por ejemplo, bueno, este ya me agrupa luego, ¿sí? Por fecha. Por fecha a lo mejor tenemos más elementos que cualquier otra cosa, ¿sí? Pero de los otros, este, por ejemplo, tiene ¿cuántos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Quiero ver si hay alguien que le supera a ese o no. Tipo de cliente tiene 3 nomás, vendedor hay 4 nomás, localidad hay 6, monto sí va a haber más, y bueno, entonces cliente vamos a hacer la ponderación. Entonces esa última tabla, la número, no me acuerdo si era 4 o 5, a esa le vamos a dejar solo a cliente. Si teníamos otro dato, eliminemos nomás los datos, entonces se queda cliente y no voy a usar, a ver, esperen que vamos a ver qué cambio le vamos a hacer. Quiero que ahora a sumatoria de valores le lleven a columna. Sumatoria de valores a columna. Y le dejen solo a cliente en fila. Entonces ahora yo voy a ver una columna de los clientes, otra columna de los montos y otra columna de los porcentajes de la fila que hasta acá de todos 100. A esto es lo que yo me refería, que van a haber veces que voy a tener ponderaciones, que tienen que mostrarme una cosa, pues yo tengo todo en columna y ahí todo es 100% y no me dice absolutamente nada esta ponderación, digamos, ¿verdad? Bien, en este caso lo que vamos a hacer es cambiarle a, eh, a porcentaje de la fila. Porcentaje de la fila es el título, al menos que está ahí en la tercera columna. Vamos a hacer doble clic ahí. Al hacer doble clic tendría que verse la configuración. Voy a mirar un poco, Neri, vos que tenés un ratito. Voy a pasarme pantalla. Bueno, espera que Neri. Andate a tu inventario de tabla. Doble clic, pero en el título va a ser Neri, no en el porcentaje. Ahí. Sí. Eso era. Una vez que estamos ahí, quiero que nos vayamos a mostrar valores como. Y en mostrar valores como, ahora vamos a ir a buscar una ponderación. Es también una ponderación, pero se llama no se llama los porcentajes, se llama diferencia de, se llama. Búsquenle un poco en esa lista. Diferencia de. ¿Porcentaje o diferencia de? No, solo diferencia de. No tiene o no empieza con porcentaje esta vez. Bueno, Ok. al Ya seleccionar usé. diferencia de, nosotros vamos a ver que habilita el campo base y el elemento base. El campo base para mí no es vendedor, es cliente, porque cliente le pedí utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscar al cliente. Y el elemento base ahora vamos a tener que buscar o vamos a tener que definir, en este caso, cuál va a ser mi elemento base. Para efectos prácticos nomás, normalmente yo, no sé, vamos a suponer que ustedes hacen sobre una barcaza, sobre un remolcador, sobre algo que es el que más volumen, ¿cómo se llama? Traslada, por llamarlo de alguna forma nomás, ¿verdad? Entonces, ese para mí va a ser siempre mi ponderado, sobre eso voy a ponderar. En este caso, no sé, podría ser el cliente que más me hace facturar a mí como empresa, a ese lo voy a agarrar como mi elemento ponderado, pero en realidad puede ser cualquiera, puede ser el que más, el que menos factura, el que más factura, el que está en el medio, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que a propósito veamos de todos los importes que facturan estos clientes, ¿cuál es el que está en el medio más o menos? No está nomás ordenado de forma de mayor a menor, de menor a mayor, pero ¿quién es el que está Entiendo. más o menos en el medio? O Checo. podemos ordenar un ratito. Vamos a ordenar de mayor a menor esa columna de importes. Me pongo nomás en alguno de los valores, le doy ordenar de mayor a menor y tiene que verse ya el que más factura arriba, el que menos factura abajo. Ahí, por ejemplo. ¿Quién está en la mitad más o menos? Bolsa de valores es 21. Bueno, vamos a suponer que bolsa de valores es nuestro elemento ponderado, ¿sí? Entonces, vamos a volver a entrar en el... Eso, entonces va a ser diferencia de... Va a ser cliente, porque en cliente está bolsa de valores y a bolsa de valores le voy a seleccionar, le voy a dar a aceptar y ahora la información va a verse. Sale nomás como fecha larga, pero voy a ponerle como número
Entonces, al verle como número, voy a ver. La parte superior se muestran los valores. Vos hiciste de menor a mayor. Ok, si es de menor a mayor, bolsa de valores queda igual en la mitad. Sí, es la mitad mismo. Pero si es de menor a mayor, los valores negativos están por encima y los valores positivos están por debajo de bolsa de valores. En tu caso, Araceli, ¿sí? En el caso de Neri, los valores Ahí se positivos dice. creo que se ven arriba y los valores negativos se ven abajo. Pero no importa, ya es como ustedes quieran visualizar su info nomás. Pero acá para tener en cuenta, el elemento bolsa de valores no tiene ningún dato en la columna 2. Los otros sí tienen un dato. Y son simplemente aquellos valores que están por encima son positivos y los valores que están por debajo son negativos. Nada más que eso. Si yo quiero ver la diferencia, puedo hacer ahí un cálculo auxiliar al lado en una columna extra otra vez. Y lo único que hace esto es hacer la resta con respecto al valor de bolsa de valores. Nada más. Entonces, diferencia de es simplemente cuánto le supera o cuánto le falta a un elemento para alcanzarle al otro. Nada más que eso. No tiene un total general porque es una propiedad especial, digamos, la que se aplica en este caso. Entonces voy a hacer... Ujú, así mismo. La resta de cada elemento con respecto a el que yo considere va a ser mi ponderado, ¿sí? Eso era. Listo. Bueno, pero sigue todavía la ponderación. ¿Por qué? Porque acá yo estoy viendo la diferencia en moneda, o sea, en monetario, ¿sí? Lo que ahora quiero ver es cuánto representa eso en porcentaje. Por lo tanto, sería bueno que a ese le llamen diferencia de o diferencia guaraníes, si quieren expresar que eso está en guaraníes, digamos, visible. Entonces podemos llamarle diferencia guaraníes, diferencia. Eso, bien. Ahora vamos a insertar un campo de monto más. Eso vamos a correr nomás, eso. Perfecto. Entonces, quiero que se pongan en la tabla dinámica, quiero que arrastren una vez más monto al área de valores. Ahora se tendría que ver 3 columnas de importe. El tercero nomás va a ser repetido al primero, va a ser el mismo dato, 148, 200, pero ahora voy a entrar en el título del tercero. Y al entrar en el título del tercero, voy a pasarme de vuelta a mostrar valores como, y ahí voy a ir a buscar uno llamado porcentaje de la diferencia de. Porcentaje de la diferencia de. Y otra vez, tengo que ir a seleccionar al cliente, y en este caso, si quiero seguir ponderando sobre bolsa de valores, que era lo que hace rato hice, ahora me van a mostrar los porcentajes negativos y los porcentajes positivos. Aquí lo único que hizo fue pasar las diferencias de cada valor o de cada elemento a porcentaje con respecto al elemento, en este caso bolsa de valores, que es el elemento ponderado. Entonces mi análisis es un tanto más, digamos, con respecto a uno de los elementos y no contra ninguno de los totales, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos dos columnas. Quiero que a esta columna, en vez de suma de monto, le llamen diferencia de porcentaje, porque al otro le llamaron diferencia de guaraníes, ¿verdad? Entonces, este que diga diferencia de porcentaje, el símbolo de porcentaje nomás. Eso. Y ahora les pregunto a ustedes. Vamos a suponer el jefe quiere ver, o la jefa quiere ver, los negativos en rojo. ¿Qué haríamos acá para que los negativos se vean en rojo? ¿Alguna idea? Sí, ahí tienes que... ¿Qué le podemos hacer? Este, el número. Ok, entonces Araceli, por ejemplo, está entrando a cambiarle de formato, puede ser, o discúlpame que no he visto a Araceli, estaba mirando la pantalla de tu compañero. Sí, pero me salió su porcentaje, no sé. Correcto, eso es lo que quería explicar. Ese formato de número que para negativos muestra rojo, solamente es posible cuando el valor es monetario o no tiene porcentaje. ¿Por qué? Porque el valor con porcentaje no tiene dentro de su formato a un porcentaje negativo en rojo, por ejemplo, ¿sí? Por eso, solamente a esa columna diferencia de guaraní yo le voy a poder aplicar ese formato de número. De hecho, quiero por favor, Neri, que hagas un clic derecho en uno de los números que está en la columna del medio, en diferencia de guaraníes, y a ese clic derecho quiero que le
Le pedí a Neri cuando en realidad estoy viendo en la pantalla de Araceli, pero no importa. Neri, voy a mirar otra vez. Clic derecho a uno de los números y vas a entrar en formato de número. En formato de número, que está allá arriba, de arriba No, no abajo, el veo. tercero, ese. Ya. Y ahora quiero que entres en número. En tu categoría de la izquierda va a ser número. Y ahí va a ser ese, el formato negativo. Si querés ponerle separador de 1000, le puedes ponerle, ¿sí? Eh, aunque ya tiene. Pero dale nomás a aceptar y vamos a mirar. En este caso, ese formato de número le tiene que cambiar el formato a esa columna y a los negativos le tienen que mostrar en rojo. Voy a mirar por tu pantalla ahora, Araceli. Por ahí ya estuviste haciendo. Saliste. No estaba Ok, ok. para ver eso. Ok, ok, ok. En este era de diferencia, era Bien, de Ronald. guaraníes. Dice, sí, ahí mismo, pero en uno de los números o formato de número igual. Formato de número y Ah, ahí negativo, eso. Negativo el rojo, para ver en rojo, y ahí ya veo los negativos en rojo, ¿sí? Ahora, cuando eso se hace en el porcentaje, no veo en el formato de porcentaje. Entra un poco, andate otra vez. Formato, porcentaje, uno de los porcentajes, clic derecho, formato de número. Y si ahí selecciono un número, él entiende que el formato de porcentaje va a cambiar a tanto por uno. Por eso borra el porcentaje. Entonces, y si quiero hacer en sentido contrario, es decir, clic derecho ahí en el porcentaje otra vez, entro en formato de número, pero ahora me voy a porcentaje. De hecho, estamos ahí, no tengo ninguna opción para poder ver en rojo los negativos. Por lo tanto, una sugerencia de mi parte es que para cuando tengan porcentajes en negativo, no intenten cambiar desde acá, sino por formato condicional. Entonces, vamos a irnos a cancelar. Vamos a seleccionar los datos de esa columna que muestran tanto los porcentajes positivos como los negativos. Y ahora vamos a hacerle no clic derecho, porque con el clic derecho no tengo acceso a formato condicional, sino en la pestaña de inicio. Vamos a irnos hasta inicio. Y en inicio, el botón de la derecha llamado formato condicional, ahí vamos a ir a crear una regla, ¿sí? Una regla puede darse, si es nueva, va a ser aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, que en este caso está en el medio, eso. Y ahí, por ejemplo, le voy a decir valor de la celda y en vez de entre le voy a pedir menor que o menor o igual que, como ustedes quieran nomás. Y ahí le voy a poner 0. Eso. Pero le tengo pero que no dar le el puse. formato. Vas a volver a entrar, pero ahora va a ser en administrar regla. Eso. Vas a entrar otra vez, vas a editar la regla, vas a entrar en el formato y ahí le pones el 0. O en este caso sería bueno la letra Ok. para que quede uniforme con el otro cambio de la columna anterior, ¿sí? Ahí aceptar. Y ahora sí, a todos los que son inferiores a 0, se quedan nomás con el formato en blanco si le pones en blanco también el formato, ¿sí? Entonces sería bueno que en vez de verse Pero voy a blanco, eliminar otra vez. bueno, entra nomás y en formato solo cambias la letra S. Me perdí. Espera que ya voy a llegar hasta... Ahí. Eso era. Voy a pasarme a tu pantalla un ratito, Neri. Bueno, el que tenía moneda ya le cambiaste a rojo los negativos. El que Ya tiene le porcentaje es lo que nos falta. En ese caso quiero que eso. selecciones todos tus porcentajes en la última columna y ahora le vas a dar clic en el botón de formato condicional. Y en el botón de formato condicional vamos a crear una regla y esta, no, pues no hay nomás clic derecho para formato condicional, por eso no te pedí clic derecho. Sí o sí va a ser inicio, formato condicional, eso, Ok. ese. Resaltar reglas para celda y puede ser menor, no, ese primero puede entrar, menor que, por ejemplo. Y en vez de 86, que ya te aparece ahí, ponerle 0, pero en vez de relleno rojo claro, vas a entrar ahí, vas a entrar en personalizado. Aunque hay un texto rojo, solamente que ese texto rojo, otra vez, no es el mismo rojo que está en la otra columna, pero no importa, puede ser también, ¿verdad? No hay problema con eso. Ahí sí va a ser, si seleccionas el color, el rojo más fuerte, ok, aceptar. Y al darle a aceptar, ahora sí vamos a ver que el rojo es el mismo al de la columna de al lado y salen Mm, solamente para los valores
negativos en porcentaje, ¿sí? Entonces esa sería una opción de uniformar los colores rojos para los negativos, sean números o sean porcentaje, uno se hace de una forma, otro de otra forma. En realidad, si no le quería cambiar el formato de número a la primera columna, a los dos le hubiese aplicado la misma regla, que sea, digamos, para menores que cero el color rojo, y también me iba a mostrar de esa forma, ¿sí? Bien, No. hasta aquí lo que corresponde a la ponderación de un elemento, ¿sí? Este va una opción diferente a las otras que estuvimos viendo de ponderación. Y ahora viene algo más interesante todavía, que es el campo calculado, que hasta acá ninguno de los ejercicios nos pidió hacer, ¿sí? Entonces, quiero que copiemos esta tabla, nos vayamos más abajo, vamos a pegar, va a ser la tabla número 6 y le vamos a llamar campos calculados, va a ser en este caso, campos calculados. Podemos poner un guión y vamos a empezar a hacer fórmulas que se apliquen dentro de mi tabla dinámica y que no le afecten para nada a la base de datos. Entonces, al lado de campos calculados quiero que escriban guión, espacio, o espacio, guión, espacio, ¿verdad? Y le van a poner, bueno, atiendan que nosotros vamos a suponer que la información que vamos a ver en la tabla dinámica va a tener un importe. Ese importe quiero que tenga, esperen que, quiero que supongamos que tenga IVA incluido, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser calcular el IVA y vamos a suponer que es 10%. Entonces, quiero que escriban ahí, después del guión, IVA 10%, coma, espacio. Ahora vamos a calcular, esa va a ser una fórmula que vamos a crear. Después vamos a crear la venta neta, ¿sí? Venta neta, así la vamos a llamar. Porque vamos a suponer nomás que son importes de venta los que tenemos. Y la venta neta sería monto menos el IVA 10%, y eso nos va a dar la venta neta. Ahora bien, dentro de la venta neta vamos a tener comisiones. Entonces ahora, coma, espacio, y vamos a, ahí en la empresa donde están ustedes, ¿se abonan comisiones a los empleados por algún concepto? ¿O todo es salario fijo y punto? Los, a los tripulantes. A los Los tripulantes. tripulantes. ¿Y comisión Sí. en función a qué es? ¿En función a su salario? ¿En función a meta? ¿En función a qué A es? meta. A A meta. meta. ¿Y la comisión es un valor fijo nomás o es se calcula por un porcentaje sobre alguna base? Eso es lo segundo. Un porcentaje. Porcentaje. Por- Bueno, entonces vamos a suponer que sobre ese importe yo necesito calcular un porcentaje. Entonces mi comisión va a ser sobre el porcentaje que ustedes manejen. Si no quieren que yo me entere, pongan nomás cualquier porcentaje. Y yo me voy a imaginar que ese es el porcentaje que ustedes calculan. Entonces, comisiones, y pongan ahí el porcentaje ficticio o verdadero al lado de comisiones, y para entender que esa va a ser la fórmula que nosotros vamos a cargar, ¿sí? Bueno, después de la comisión, vamos a suponer que yo quiero sacarle la comisión que está dentro de la venta neta para saber cuánto es lo que le queda finalmente a la empresa. Entonces, que esa fórmula se llame venta neta sin comisión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso va a venir, coma, espacio, venta neta sin comisión. 1, 2, 3, 4. Y después, ¿qué más leo que le puedo sacar? Y hasta ahí yo creo que le podemos calcular por el momento. Después vamos a hacer más ejercicio de todos modos para hacer más práctica del campo calculado. Ahora quiero que se entienda primero qué es, por eso hasta aquí yo creo que está bien el título. Entonces dejamos así. 6 campos calculados, guión, IVA 10%, coma, venta neta, coma, comisiones 120%, coma, venta neta sin comisión. Punto. Terminó ahí el título. Vamos a arrancar con la tabla dinámica. ¿Qué es lo que me va a mostrar la tabla dinámica? La tabla dinámica, ahora le quiero sacar a, ¿cómo se llama? A cliente. Le quiero volver a poner a los vendedores. Entonces ese cambio voy a hacer primero. Saco cliente, meto vendedor. Como verán, como los clientes ya no están, esas ponderaciones que hicimos por el elemento que no le corresponde a ningún vendedor, entonces me dice error no disponible, ¿sí? N/D. No sé si a vos te sale lo mismo, Araceli. A ver, está bien. Sí. Ok.
Acá ya no le vamos a tener en cuenta a esas dos columnas, por lo tanto solamente vamos a dejar vendedores y salario o vendedores y montos, ¿sí? A diferencia de guaraní le vamos a sacar y a diferencia de porcentaje también le vamos a sacar. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. El campo calculado no se accede como hasta acá vinimos viendo las operaciones básicas y, y las ponderaciones desde la configuración del campo de valor. Se accede a través de otro lugar, donde primero voy a tener que estar en la tabla dinámica sí o sí. Entonces quiero, Neri, que te ponga en la tabla dinámica en una celda por lo menos. Y ahora nos vayamos a, y no sé si está en analizar o en diseño. ¿Puedes entrar por favor en la pestaña de arriba, en analizar esto? En analizar, hacia la derecha, veo a un botón llamado cálculos. En tu caso, Araceli, vamos a mirar un poco. Araceli no me compartió, ok. Pero si hasta acá está siguiendo, seguí nomás. Al lado de acciones hay un botón llamado cálculo. En algunas versiones, en vez de cálculo, se llama ya campo, elemento y conjunto. Va a depender un poco del tamaño de la pantalla que uno tenga para que se llame o cálculo o que se llame campo, elemento y conjunto. Dentro de campo, elemento y conjunto, la primera opción es campo calculado. Ahí voy a entrar. ¿Le encontraste, Ara? No. ¿Me compartiste, verdad? Acciones. Espera un ratito. Decime si ves No, yo veo si estás tu viendo Outlook, veo ahora. mi Tu Outlook, ¿verdad? calendario, tu calendario. Ahora tu PowerPoint. Ahí no está la respuesta. Ah. No. Ya entraste. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya entraste? O sea, en Sí. cálculos, campo, elemento y conjunto, campo calculado. O sea, en 3 lugares para poder acceder hasta acá. Y acá lo que vemos es que hay un nombre Mm. que él me Creo que yo sugiere. puedo ver el de Neri igual. ¿Eh? Espera ¿Eh? que al final no sé en el de quién lo que yo estoy. Ah, no, yo estaba en el de Neri. Ahora recién Yo estoy. quiero ver la pantalla de Neri también, pero no me sale. Viste que yo tengo mi monitor y No, mi compu. no ¿Cómo puedes se ve? tirar. Yo tengo. Yo quiero ver el tuyo. Y estirar tu Excel a tu pantalla. No, yo sé, pero cuando yo comparto mi pantalla, el tuyo yo no lo Ah, veo. Y allá arriba no tenés una opción para cambiar de pantalla compartida. O sea, yo ¿Dónde? tengo arriba, no sé si vos tenés abajo o arriba. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando con ustedes, ahí arriba a mí me dice, usted está viendo la pantalla de, y me dice el de quién estoy viendo ahora. Y al lado tengo ver opciones, pero me parece que ustedes hacen desde la web, ¿verdad? No hacen desde el Zoom bajado a su máquina. Yo hago desde la aplicación nueva. Ah, y si es la Yo voy nomás a aplicación, iniciar pero por tu la web. aplicación está en inglés o está en español, Araceli. En español. Bueno, y por ejemplo, cuando yo, no sé nomás si porque yo soy el hospedador, es que tengo una visualización diferente al de ustedes, pero arriba, por ejemplo, yo veo en verde, así fosforescente, dice, usted está viendo la pantalla de Araceli Leguizamón. Y al Sí. lado tengo ver opciones. Entonces, si yo entro en ver opciones, ahí me sale una partida de opciones y una de ellas dice pantallas compartidas y está tildado el tuyo. Ahí lo que no sé si abajo del tuyo me sale Neri, entonces yo cuando le hago clic en Neri, veo la pantalla de Neri, ¿sí? Pero no sé si a vos te sale así mismo o no te sale así mismo. Ok. Entonces es solamente para el que hace de hospedador probablemente esa opción. Eh, pero si vos estás trabajando con tu pantalla, es tu máquina, digamos, ¿verdad? O sea, en el Sí. tuyo, en tu Zoom no te va a salir lo de tu pantalla, o va a ver tu propio Excel, digamos. Sí, porque si yo, ahí sí yo puedo, o sea, si yo no tengo compartido, Si te sale tu o pantalla. sea, yo puedo trabajar con mi Excel en un monitor y ver Ok. en el otro acá. Ok, sí. Pero Cuando bueno, no compartís, sí. Cuando no compartís, sí. sí. Bueno, perfecto. Entonces, esperen que, ¿dónde nos quedamos? Yo estoy viendo ahora la pantalla de Neri, pero estoy viendo eso. Aquí, por ejemplo, Ahora sí. el campo calculado trae un panel de insertar campo calculado y este panel lo primero que hace es mostrar el nombre que va a tener el campo. Él me sugiere que se llame campo 1, pero evidentemente de acuerdo a lo que cargamos en el título, nosotros al primero no le vamos a llamar campo 1, sino le vamos a llamar IVA 10%. Entonces eso vamos a cambiar. Primero darle el nombre,
del campo. Este campo o este nombre va a aparecer después entre los campos de la tabla dinámica para poder utilizarlo en la tabla, ¿sí? ¿Qué fórmula va a tener? Si bien en fórmula aparece un es igual 0, lo mejor sería borrar todo, dejarle en blanco, porque hay veces que yo tengo ese 0 y cargo una fórmula y ese 0 y el es igual me hacen que me retorne un valor erróneo, ¿sí? Por lo tanto, sería bueno dejarle vacío nomás. Ahora, abajo se ve la lista de los campos. Esa lista de los campos muestra todos los campos que tiene mi base de datos, aunque no estemos usando en la tabla dinámica todavía, ¿sí? Pero ahí es donde yo debo elegir cuál va a ser el campo sobre el cual voy a hacer la fórmula. En este caso, el único sobre el que puedo formular es monto. Por lo tanto, puedo o insertar campo con el botón de abajo o darle doble clic a monto y él va a alzar ese campo en la fórmula con un es igual inclusive, ¿sí? En ese momento, yo voy a tener que saber qué fórmula es lo que le voy a aplicar a monto. Para que yo pueda ver el 10% que está incluido en monto, ¿qué le tengo que hacer acá a este importe? ¿Qué fórmula le harían para extraer el 10% que está incluido en el importe de monto? En cada importe de monto hay un IVA 10%. ¿Alguna idea? Por 10%. Si le hago por 10%, él calcula el 10% de ese importe nomás. No significa que esté incluido ese importe adentro. ¿Algo más que le pueda hacer? Por 10% más el monto. No, ahí sí que voy a Dividido, tener. dividido No, 11. Ahí está, 11. ese es, dividido 11. Ese. Entonces a monto voy a escribir yo el Ese. dividido y lo voy a escribir manualmente 11. Entonces eso Pero exactamente. sin paréntesis, nada. No, sin nada, así nomás, directo, ahí con ese es igual monto que ya aparece ahí en la fórmula, le pongo una barra y le pongo 11. Y con eso estamos. Le voy a dar a aceptar, después vamos a ver el botón sumar. Ahora mismo quiero ver aceptar para que ustedes puedan ver que ese Ja. nuevo campo ahora ya se visualiza en la tabla dinámica, solo que Excel no diferencia en el título, es decir, al título le vuelve a encajar ahí un suma de, ¿sí? Y esa suma de hace parecer como que es un campo normal, digamos, ¿verdad? Que es un campo que yo estoy nomás tirando de los campos ahí de la lista y ya se ve una sumatoria. En realidad ahora lo que estoy viendo es el IVA 10% que estaba incluido en salario. De hecho, quiero que ahora nos pongamos al lado en la celda que está vacía y hagamos una divisoria, o sea, hagamos la misma fórmula de cada monto a ver si corresponde, ¿sí? Entonces, si empezamos una fórmula y seleccionamos el dato 35700, que es el dato de Andrés, vamos a ver que él, en vez de mostrarme un valor, me hace la escritura un chorizo, digamos ahí, de importar datos dinámicos de una función. No sé si en tu caso, Araceli, sale así o no. Sí. En el de Neri, eso. Entonces, si todos vemos ahora, esa función suele ocurrir que aparece cuando yo selecciono el dato de una tabla dinámica. Y acá también quiero que se entienda lo siguiente. Si ese dato selecciono y divido entre 11, me tendría que salir el resultado igual al de la columna anterior. Solo que sale en formato de fecha larga. Voy a ponerle nomás formato numérico. Entonces, quiero que le cambie el formato NERI a eso, que se vea con separador de miles y todo eso. Y tiene que ser igualito al dato de al lado. ¿Es igual? El problema nomás es que cuando quiero copiar esa fórmula hacia abajo, en vez de mostrarme los Sí. demás datos, me copia igualito al formato, pero les quiero explicar por qué hace eso. Entonces ahora quiero que Ok. atiendan lo siguiente. Quiero que entren a la función, es decir, a la fórmula de esa celda, y van a ver ahí escrito importar datos Ah, dinámicos. Quiero que vean que dentro del paréntesis de la función llamada importar datos dinámicos aparecen argumentos. Estos argumentos son básicamente el nombre del campo que se seleccionó para multiplicar, que en este caso es salario guaraníes, en el tuyo Araceli probablemente se llama de otra forma. ¿En qué celda arranca la tabla dinámica? Por eso dice I70 y ¿cuánto? I76 parece que dice en el 76. tuyo, Neri. En el tuyo no sé si es la misma celda o es otra diferente, puede ser diferente. Otro. Después dice vendedor, porque vendedor es el nombre del campo que le contiene a cada persona, ¿sí? Y después, y ojo que vendedor está entre comillas, ¿sí? Y el nombre de la persona, que en este caso en el de Neri es primero Andrés, por eso aparece el nombre Andrés entre comillas. Entonces, como cuando yo arrastro, lo que él hace es copiar, copia exactamente el mismo dato de Andrés siempre, y siempre dividí entre 11, por lo tanto tengo el mismo valor. Dos opciones le voy a mostrar para poder referenciar diferente, para que no sea, para que no se bloquee siempre en Andrés. Primero, quiero que entren en el
en la función importar datos dinámicos y que le borren a Andrés, inclusive con las comillas dobles que tiene Andrés, ¿sí? Entonces, le vamos a dejar sin datos ahí a ese último. Ese punto y coma sí tiene que mantenerse. El punto y coma tiene que estar. Hace rato cuando eso. Pero no les dije que ya íbamos a darle enter. Hasta ahí era borrarle a Andrés. Pero ahora, en vez de Andrés, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir la referencia de la celda donde aparece Andrés. Es decir, I77 en tu caso, Neri. Y en tu caso, Araceli, tenés que ver qué celda es donde aparece el nombre de Andrés, ¿sí? O no sé si Andrés también tu primer dato, ¿sí? Tampoco voy a Sí, mirar. Andrés también. Bueno. Ok, entonces va a poner la celda que le referencia a esa, ¿sí? Y en ese momento va a volver a verse otra vez el mismo importe, 3.245.000, pero ahora cuando arrastras, los valores sí van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora el dato de cada vendedor muestra el nombre que corresponde a lo largo de esa columna en la tabla dinámica. ¿Se ve así? Entonces esos valores sí ya me reproducen. ¿Qué es lo que no va a estar bien en este caso? Que si yo arrastro hasta el total general, de hecho quiero que hagan un poco de eso. El último dato de Rodolfo salió 3.309.000. Si ese copio uno más abajo, me va a salir un error en el último, que dice Sí. error de referencia. ¿Pero por qué sale error de referencia? Porque en realidad ese dato ya no tiene nombre de ningún vendedor, o sea, total general no es el nombre de ningún vendedor. Por eso él dice, no, acá hay un error de referencia. Entonces, solo para que me entiendan, quiero que hagamos una fórmula nueva en el total general, es decir, van a borrar ese error de referencia un ratito y van a hacer otra vez vamos a referenciar el total general, en este caso va a ser más o es igual, clic en 148.200 de la tabla dinámica y quiero nomás que noten que en ese momento los argumentos de importar datos dinámicos son diferentes a los que veíamos nosotros más arriba en los vendedores. Ahí solamente veo que viene el salario guaraní y que la tabla dinámica empieza en I76. No aparece el argumento de vendedor, no aparece el argumento del nombre del vendedor. Por lo tanto, si eso dividido entre 11, y quiero que hagamos así un ratito, dividido 11, vamos a ver el valor 13.472, que es el mismo valor que está al lado, ¿verdad? De 13 millones y Sí. piquito. Bueno, pero eso yo quería mostrarles para que ustedes sepan nomás, para que se enteren que esto es así. Una opción es seguir usando siempre esta función y la otra opción es ser más práctico y más sencillo. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Quiero que ahora nos pongamos al lado otra vez del 3.245.000, donde está vacía todavía la celda en la columna M. Neri, necesito que te posiciones en M77. Y estando en M77, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a empezar una fórmula, más o es igual, pero en vez de ir a hacer clic en 35.700, vamos a referenciar la celda que contiene 35.700. Entonces va a ser J77 dividido 11. Así de simple nomás va a ser. Vamos a ponerle nomás en el formato de número. En tu caso, Araceli, va a ser no J77, pero la celda donde aparece 35.700, esa referencia y dividido 11. Va a salir también seguramente formato de fecha larga, poner más formato de número y ese sí, al estirar hasta abajo, no va a tener ningún inconveniente y me va a reproducir correctamente todos los valores de mi columna del campo calculado que está en la tabla dinámica, que es la segunda, ¿sí? Ah, Tiene que ser igualito. ¿Sale igualito? sí. Bueno, fantástico. Ojo que, y a propósito, le dejo a esos dos datos ahí para hacer el tercer campo calculado. Segundo, sí que. En este caso quiero que ahora calculemos la venta neta. ¿Cómo va a ser, antes de entrar en campo calculado, cómo va a ser nuestra fórmula para venta neta? Le restamos el IVA. Eso, IVA menos o salario menos IVA va a ser venta neta. Bueno, vamos a practicar un poco. ¿Cómo era para generar un campo calculado nuevo? ¿Qué teníamos que hacer? Cri, cri. Y Jeje. allá Ah, arriba, Arriba, muy bien. insertar. No. No, Analizar. muy bien. Cálculos. Sí, sí, campo calculado. Fantástico. Ahora, no se va a llamar tampoco campo uno. ¿Cómo se va a llamar? Venta Venta neta. neta. Excelente. De vuelta la fórmula. Borramos y arrancamos. ¿Qué restamos? Monto menos IVA 10% que ahora ya figura en la lista. Bueno, ahora no vamos a darle a aceptar, sino sumar. ¿Qué hace sumar? Para entender, ¿sí? Sumar
lo que hace es le añade a la lista de campos ya ese nuevo campo que acabamos de calcular con la finalidad de poder seguir haciendo más campos con estos datos, ¿sí? De hecho, quiero aprovechar ya que estamos hasta acá y ahora vamos a hacer clic en nombre donde dice venta neta, ¿sí? Y vamos a borrar ese nombre venta neta y vamos a escribir nuestro nuevo campo. El campo que vamos a hallar después de venta neta se llamaba comisión 120%. Eso vamos a escribir ahora. Comisión 120%. Araceli, vos en vez de sumar no le diste aceptar o qué? No. Ah, bueno, entonces estamos en el mismo Bien. lugar. Comisión Sí. 120%. Abajo sigue viéndose la fórmula del anterior campo. Voy a borrar eso. Y la pregunta acá es, bueno, ¿cuál es lo que va a ser la fórmula para la comisión del 120%? ¿Sobre qué voy a sacar mi 120%? Oh, ¿Sobre ¿Vos qué salario? sabes, Neri? ¿Sobre monto? sobre el salario. ¿Sobre IVA? ¿O sobre venta neta? Sobre Y vamos a monto, ponerle sobre salario. el monto, salario. Bueno, no se vayan a enojar. Sobre salario, entonces, bueno, entonces va a ser, es Y igual, yo hago todo automático nomás. doble clic monto o monto insertar campo, Ok. ¿verdad? Monto insertar campo o doble clic en monto, como quieran. La idea es que en fórmula aparezca, es igual monto, ¿sí? Y ahora va a ser por, y ahí le ponen el porcentaje. Si quieren expresarlo en porcentaje de 120%, si quieren expresarlo en tanto por uno, ¿cómo sería? 1.2. Muy bien. De cualquiera de las formas está bien, inclusive puede ser por 120 dividido 100 otra vez, ¿verdad? O sea, la idea es Sí. entender que cualquiera de las tres va a darme el mismo dato. Ahora sí ya no le voy a dar sumar, directo le voy a aceptar y voy a mirar que Excel me va a lanzar una pregunta que es siempre esta de si quiero agrandar o no, pero siempre me dice eso porque al costado hay algo que puede perderse. Acá lo que quiero aprovechar con ustedes es ver qué pasa si le digo que sí, qué pasa si le digo que no. Si le digo que sí, evidentemente se va a borrar la información que está a la derecha, pero si le digo que no, de hecho eso quiero que le den ahora, no le voy a decir. Y si le digo no, en realidad él ya incorporó los campos a mi tabla dinámica, solo que yo no puedo ver. Entonces le voy a ir a seleccionar a esas dos columnas y le voy a llevar más a la derecha. Acuérdense que son dos campos más que se tienen que ver, por lo tanto tengo que correr por lo menos dos celdas más a esa información. Pego ahí y en ese momento voy a ir a darle a actualizar a la tabla. Solamente así voy a ver de vuelta los nuevos datos. Él me va a volver a decir que sí, le voy a decir nomás que sí. Y ahora sí ya veo esos dos campos extras que calculamos. Uno que le dimos primero sumar y el Ajá. segundo que le dimos aceptar. Entonces los dos ya te muestra, ¿sí? Pero todos todavía siguen diciendo suma de, suma de, suma de. Entonces, para finalizar, ¿qué tal para Araceli? Sí, ¿Es lo mismo que está en la está. pantalla de Neri? Sí. Entonces, Neri, en el tuyo ahora en suma de venta neta dice 134,727. Si haces la selección de ese 134,727 con el 13,472,727, que es el IVA, te tiene que dar 148,200. Podemos mirar nomás ahí nuestra barra de estado, simplemente para Sí. comprobar, ¿sí? Y ese 177,840, acá nomás yo entiendo, a lo mejor yo entiendo mal, ¿verdad? Pero significa que si se le cobró a los clientes 148,200, la comisión para cada cobrador va a ser más de lo que se le cobró al cliente, ¿verdad? Así lo veo en la empresa. Sí, más o menos. Así es. Saca del bolsillo y le paga más de lo que al cliente se le cobró. Veo, hija no hay veo una vacante ahí para entrar a trabajar. O sea, Ya. No, es sobre lo que le cobra al cliente. ah, bueno. Es Sobre el sobre el vendedor. salario, sobre el Entiendo. salario. Sí. Ah, Salario. espectacular, espectacular. O No, sea, hay una base que en establecida este ya y caso sobre no esa es base, el valor del cliente. No, entiendo, entiendo. exactamente. Qué calidad. Bueno, 3 minutitos para terminar. Quiero que hagamos nuestro último campo calculado. Después de comisión en el título decía otra cosa. No veo nomás acá de tu lista de campos. Ok. Venta Venta neta sin neta. comisión. ¿Qué fórmula tengo que hacer? Antes de entrar al campo calculado, ¿qué fórmula es lo que vamos a hacer? Y de la suma neta, suma de venta neta, Ujú.
le restamos suma de comisión. Ya está. Vamos a hacer. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ahí está. Ok. Venta sin comisión. Ok. Bien. Ah, venta neta Muy bien. menos de comisión. Excelente. Aceptar Tienen. directo. De vuelta me va a preguntar. Ahora puedo ver nomás que se va a borrar. Si le digo sí, se borra directo. Y el otro lo que se quedó. Al pelo. ¿Cómo le hiciste tu fórmula? Venta Ah, ya neta hice sin mal. comisión. Es correcto que salga negativo porque vos me habías dicho que no es sobre venta, sino que es sobre una base de salario. Yo nomás acá asumí que las ventas son salario, por eso tenemos negativo. En realidad tendrían que seguir siendo positivos, porque si no la empresa yo creo que ya cierra, ¿verdad? Bueno, pero se entiende la idea. Acá nosotros estamos Sí. cargando información que por fórmula está saliendo y no hay originalmente en la base de datos. Y para eso básicamente tengo esta posibilidad de hacer mis campos calculados. Son opciones, ¿sí? Están disponibles. Lo que ahora queremos para terminar esto, quiero que seleccionemos los 4 encabezados que dicen suma de, suma de, suma de. Y con control L le vamos a eliminar a esos suma de ese lugar. Entonces, control L, va a salir el comando de reemplazar, buscar y reemplazar, y en buscar vamos a escribir suma de, va a ser suma espacio de, y ese espacio extra no le vamos a poner. Suma espacio de, ahí, Reemplazar. en En reemplazar. reemplazar. Y ahí en reemplazar con no le voy a poner nada, y directo reemplazar con, y reemplazar todo y va a ser 4 reemplazos. Y ahí estamos. Hasta aquí por hoy, lo que nos falta para terminar este inventario de tablas es hacer la segmentación, que también es interesante poder conocer, poder entender, y a partir de ahí tenemos todo lo que respecta al inventario de tablas. Y después lo que vamos a ver es cómo trabajar con aquellas bases de datos que tienen más de un solo campo de monto, porque hasta acá todos nuestros ejercicios fueron con una base de datos que tiene una sola columna de importes. Entonces vamos a ver un poco en qué cambiaría trabajar con información diferente a esta, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, dejamos hasta aquí, ¿les parece? Sí, profe. Hecho, nos vemos mañana. Dale, profe. Ok, Mañana nos vemos. Ya. ok, Dale, dale. ok. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.